Harry Potter la fusión 101, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Albus Dumbledore era un hombre muy paciente. A menudo se enorgullecía de poder mirar fijamente a la cara a cualquier cosa y mostrar su característica sonrisa de ojos brillantes. Pero con todo lo que había sucedido en la última hora, se estaba cansando y necesitaba un buen descanso mientras pensaba en lo que debería hacer a continuación. ¿Quizás una copa de vino para ayudar? ¿Un brandy? Así que el hecho de que Dolores Umbridge estuviera en ese momento fuera de su oficina, llamando a su puerta con bastante insistencia, lo estaba haciendo considerar honestamente ignorar a la mujer. Será mejor que acabes con esto de una vez, dijo Phineas Nigellus con voz pausada. Estoy seguro de que preferirías que yo no estuviera presente para comentar esto, así que me iré. Patético, Slytherin murmuró. Dicho esto, el viejo director escapó hacia su retrato en Grimmauld Place. Dumbledore hizo un gesto de resignación con la varita y abrió la puerta. Segundos después, la puerta se abrió y la mujer rechoncha entró con una expresión nada agradable en el rostro. El director pudo ver que tenía la nariz y la frente bastante rojas, lo que explicaría el golpe bastante fuerte que se escuchó en la puerta un poco antes. Tal vez esperaba que se abriera sola. Director, ¿hay algún motivo por el que no me dejaba entrar? Dijo de inmediato, haciendo todo lo posible por disimular su irritación. Estuve llamando a la puerta durante un rato. Lamentablemente, mi edad limita la velocidad a la que me muevo, mintió Dumbledore amablemente. En particular, cuando estoy a punto de irme a dormir. Ahora que has entrado, sin embargo, dime por favor qué es lo que te apremia para que te hayas topado con mi puerta. Umbridge se sonrojó levemente. Recibí noticias de que los estudiantes se habían levantado para verte, dijo. Como no han regresado de tu oficina, debo preguntar a dónde han ido. Aunque me pregunto cómo sabrías eso, o por qué sería de interés para mi profesora de defensa, comenzó Dumbledore, ignorando la mirada en el rostro de Umbridge. Esa información no te concierne de ninguna manera, Dolores, y no tengo ninguna razón para revelarla. Umbridge parpadeó en estado de shock ante la negativa rotunda a contarle lo sucedido. Director, creo que mi posición como Gran Inquisidor me otorga una mayor cantidad de privilegios que un profesor regular, respondió con rigidez y con el pecho inflado por su importancia. Entonces, lamentablemente, en este caso particular es mi deber corregirla. Buenas noches, Dolores. Incapaz de hacer nada al respecto, Umbridge giró sobre sus talones y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de ella. Ella se estaba volviendo más atrevida. Él sabía que ella quería el control de la escuela, su objetivo era poner fin a cualquier delirio que ella y Fudge tuvieran sobre sus acciones, y desafortunadamente probablemente lo conseguiría en algún momento de la primavera. En realidad, era solo una cuestión de si él se iba en sus términos o en los de ella. De regreso a su dormitorio, el director volvió a centrarse en el asunto actual. Los acontecimientos de la última media hora. Fue un milagro que Arthur no solo lograra evitar la muerte, sino que también pudiera conseguir ayuda por sus propios medios. Su herida era grave, sangraba con una decoloración enfermiza que se extendía lentamente a lo largo de su brazo, pero informó del incidente a la orden rápidamente antes de dirigirse a la sala de emergencias de San Mungo. Se les ocurriría una historia de tapalera, pero eso no debería ser un problema. No, el problema irrumpió en su oficina ni un minuto después de que terminara la llamada por la red Flu con Arthur para obtener el relato completo del evento, antes de que lo trasladaran al hospital. Aún había buenas noticias. Nagini, y no había duda de que ella era la serpiente en cuestión, estaba muerta. Arthur, aunque la había matado con una maldición cortante bien colocada, incluso fue un paso más allá y destruyó todo el cuerpo. ¿Quemaste el cuerpo? Arthur, que parecía bastante pálido mientras Molly y Remus se ocupaban de su brazo con hechizos y vendajes, sonrió ligeramente avergonzado al ver la cabeza flotando en la chimenea de la cocina. Exagerado, ¿no? Dijo con una risita débil. Es solo que después de lo que escuchamos sobre esa serpiente, quería que se fuera. Su amo regresó, ¿quién puede decir que ella tampoco pudo? El corredor todavía necesita ser limpiado. Enviaré a alguien inmediatamente. Un resoplido atrajo la atención de todos hacia Molly. En serio, tú y tus tonterías supersticiosas. Quien tú sabes no ha vuelto de entre los muertos y su serpiente mascota tampoco lo hará. Molly, no seas tan dura con él, honestamente yo habría hecho lo mismo, dijo Dumbledore con una sonrisa.
Creo que podemos enviarte a San Mungo ahora, dijo Remus, apoyándose en la mesa y suspirando. Tienes suerte de que no te haya matado de inmediato, pero si no nos movemos rápido, podrías perder el brazo. Créame, no estoy discutiendo, dijo el hombre herido con una mueca. En efecto. Has hecho un trabajo excelente, Arthur. Mañana les informaré a tus hijos de tu lesión. No hay necesidad de despertarlos para que se preocupen y se cansen. Al menos, ese era su plan antes de que Harry Potter entrara en su oficina luciendo absolutamente asustado. Y entonces, con los Weasley ya de pie, los envió con un traslador de emergencia, aunque no después de que Harry le dijera que el chico estaba dentro de la serpiente con Voldemort. Harry también de alguna manera desvió la serpiente para que no hiriera fatalmente a Arthur, lo cual en realidad funcionó. Arthur admitió que se quedó dormido accidentalmente y no tenía idea de cómo pudo haber evitado matarlo como lo hizo. El chico estaba relacionado con Voldemort. Esta vez no había ninguna duda al respecto. Esperaba que la falta de noticias sobre la dolorosa cicatriz de Harry indicara que la conexión se estaba debilitando, pero eso ya no era relevante. Especialmente ahora que, independientemente de lo que estuviera sucediendo antes, Voldemort estaría muy consciente de su conexión. Todo por culpa de esos malditos Horrocruxes. Al menos, estaba casi seguro de que se trataba de Horrocruxes. Todo cuadraba, incluida la conexión de Harry con el hombre, aunque Dumbledore nunca se encontró con algo parecido en todos sus años. ¿Buenas noticias? Si tenía razón al pensar que la serpiente era un Horrocrux y que el diario también lo era, entonces sería el segundo que se destruiría. ¿Malas noticias? Harry necesitaba entrenamiento en oclumancia, y rápidamente. Bueno, la necesidad no era inherentemente mala. Los oclumantes eran, en el mejor de los casos, poco comunes, aunque no raros. La capacidad de proteger la mente de las influencias externas era útil en muchas profesiones y otros ámbitos de la vida. El verdadero problema era que solo había 3 personas que potencialmente podrían enseñarle al nivel que necesitaba alcanzar, y que la primera fuera el propio Voldemort, lo que realmente no ayudaba a la situación. Posiblemente podría hacerlo él mismo, pero aún tenía cuidado de provocar a Voldemort para que encontrara una forma de usar a Harry para espiarlo. No había duda de que, dado un recurso tan valioso, el hombre lo aprovecharía al máximo. Además, con la gestión de la escuela, el trato con el ministerio y el liderazgo de la orden en la preparación de la guerra contra Voldemort, no tenía el tiempo necesario para dedicarse a enseñar a Harry. Eso realmente dejaba solo una opción, y Harry probablemente no lo consideraría mucho mejor que Voldemort. Un verdadero desastre. Dumbledore suspiró y se dejó caer en la cama. No había nada que hacer. Severus tendría que enseñarle algo a Harry y ambos tendrían que lidiar con ello. Con suerte, no se matarían entre sí después de la primera semana o así. Tal vez durante las vacaciones intentaría pensar en alguna forma de que sus 2 aliados más valiosos no lo odiaran más en el futuro cercano. XXXX. Harry aterrizó en un montón desgarbado junto a los demás cuando su viaje en traslador tuvo un final bastante abrupto. Fueron depositados en la pequeña plaza justo enfrente del número 12 de Grimmauld Place. Sin embargo, por desorientado que estuviera, no fue suficiente para evitar que sacara su varita y estuviera lista. Puede que estuvieran cerca de un lugar seguro, pero nunca era bueno bajar la guardia. Maldita sea, gruñó Ron mientras se sentaba en el césped. Ese ha sido el peor traslador que he utilizado en mi vida. Bueno, eso imagino, dijo una voz familiar detrás de ellos. Todos, excepto Harry, se dieron la vuelta sorprendidos y se dispusieron a coger sus varitas al mismo tiempo. No pudo evitar sonreír ante sus respuestas. Cada vez eran más rápidos. Los trasladores de emergencia de Hogwarts son más un canon que otra cosa. Deberías preguntarle a Hermione cuando venga aquí. Remus, ¿está todo bien? Preguntó Harry, todavía mirando a su alrededor. Sí, entremos, podemos hablar allí, dijo asintiendo, llevándolos a la casa oculta. Afortunadamente, la calle estaba desierta, aunque a una hora tan tardía no era nada fuera de lo normal. El grupo marchó hacia el número 12 y entró. Remus cerró la puerta detrás de todos. Profesor Lupin, ¿está bien, papá? Preguntó Ginny en cuanto se cerró la puerta. Todo el grupo lo miró con ansiedad. Es Remus, Ginny, y sí, se pondrá bien, dijo Remus, guiándolos hacia la cocina, donde la señora Weasley los estaba esperando. En el momento en que vio a sus hijos, se apresuró a abrazarlos a todos. ¿Qué están haciendo todos aquí? Preguntó confundida, mirándolos a ellos y luego a Remus. Hace unos momentos, Dumbledore me comunicó que vendrían esta noche en lugar de mañana, dijo encogiéndose de hombros.
Salí y los vi caer del cielo. Harry sabía que habían atacado a papá, dijo Fred. Tuvo una visión o algo así. Harry se quedó paralizado un poco mientras ambos adultos lo miraban rápidamente. Yo estaba dentro de la serpiente. Fue un poco confuso, pero vi todo lo que hizo mientras Voldemort la poseía. Terminamos peleando de alguna manera y la serpiente se cayó. Está muerta, ¿verdad? Bueno, eso explicaría por qué terminaste viniendo tan pronto, dijo una voz desde la puerta. Sirius entró, claramente tan cansado como el resto. Eso no le impidió acercarse a Harry y darle un fuerte abrazo con un solo brazo. Es bueno verte, chico. Lo mismo digo, Sirius, ¿dónde está el señor Weasley? Sé que estaba herido. Aún había mucha sangre. Un par de miembros de la orden lo llevaron a San Mungo, dijo el hombre, moviéndose hacia una silla y haciendo un gesto a Remus para que continuara. Arthur regresó rápidamente, pero eso fue todo lo que pudo hacer antes de desplomarse. Molly y yo hicimos lo posible por vendarlo para el viaje, pero nada de lo que hicimos más allá de envolver la mordedura ayudó. Los curanderos podrán cuidarlo. Y sí, Harry, agregó, mirando al niño. Nagini fue asesinada. No regresará. Bien, dijo asintiendo. Queridos, ¿por qué no se van todos a la cama? Dijo la señora Weasley, acompañando a los adolescentes, que todavía estaban conmocionados, hasta la puerta. Sé que están preocupados por Arthur y yo también, pero ahora está a salvo. Pueden hablar mañana. Harry lo agarró del brazo y lo llevó detrás del resto del grupo mientras salían de la cocina, solo para abrazarlo con fuerza. No sé cómo, pero parece que estabas en el lugar correcto en el momento correcto. Muchas gracias por salvar a mi esposo. Ah, no fue nada, señora Weasley murmuró, enrojecido por el abrazo. No era uno de sus habituales abrazos frenéticos, sino simplemente lleno de cansado alivio. Arthur se quedó dormido durante su guardia, dijo ella, echándose hacia atrás y sacudiendo la cabeza. Tenía los ojos llorosos y las manos firmes solo porque le sujetaban los hombros. Sin tu intervención, estoy segura de que lo habrían matado. Me alegro de que esté bien. Yo también, ahora me voy a la cama. Remus y Sirius le asintieron y él salió de la cocina, encaminándose automáticamente al sótano. Necesitaba dormir. Toda la adrenalina que bombeaba a través de él se había ido y lo hacía sentir como si hubiera corrido una maratón. Bajó a la habitación que estaba usando durante el verano, feliz de ver que nadie le había hecho nada, y se dejó caer sin contemplaciones en la cama. El cansancio se apoderó de él casi de inmediato. Harry comenzó a tener la esperanza de que hubiera tranquilidad al día siguiente, especialmente cuando la gente quería hablar de lo que no querías pensar durante una semana o así. Su alegría inicial por estar lejos de Hogwarts por primera vez en meses se fue desvaneciendo y, aunque en ese momento todavía se aferraba a su temperamento, eso era realmente solo porque nadie le había dicho nada directamente todavía. Además, Hermione no estaba allí para mirarlos a todos con expresión mordaz hasta que se callaran. Le asombraba exactamente lo mucho que su presencia impedía que este grupo se descontrolara. Harry, dijo Ron, involucrándolo finalmente en la conversación. Si tú puedes ver dentro de su cabeza, ¿no es posible que él pueda ver dentro de la tuya? Una deducción brillante, en verdad. Si Harry no se hubiera dado cuenta de eso también literalmente segundos después de que ocurriera el incidente la noche anterior, entonces tal vez podría compartir el entusiasmo que sintieron por esta conversación desde el principio. Supongo. Ron lo miró sin comprender. ¿No crees que deberías estar un poco más preocupado por esto? ¿Quieres decir que debería estar más preocupado por el hecho de que yo poseía a la serpiente al mismo tiempo que Voldemort? ¿Que estamos conectados de alguna manera? Quizás él podría controlarme también. ¿Hacer que los mate a todos mientras duermen? Sería bastante fácil desde mi posición después de todo. Miró a su alrededor y vio que todos lo miraban con aprensión. Genial, ahora él era el peligroso. Bueno, sí, dijo Ron después de un segundo, claramente nervioso. Harry frunció el ceño. Ron, eso se llama sarcasmo. El pelirrojo se sonrojó levemente cuando Harry negó con la cabeza. ¿De verdad crees que estoy restándole importancia a esto como si no fuera importante? Hay tantas formas en las que una conexión con la mente de Voldemort puede ser algo bueno y algo muy, muy malo, que ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Sabes qué? Olvídalo. No lo entenderías. ¿Y yo, Harry? Miró a Ginny y vio que lo miraba con enojo, no muy contenta. ¿No podría saber lo que es estar poseído por Voldemort, o sí? Nunca dije eso, ¿verdad? Le respondió Harry.
Hasta donde sé, tú eres la única persona aquí que ha sido poseída por él. Pero no, en este caso tu experiencia tampoco ayudaría. Esto hizo que Jinny pareciera aún más molesta. ¿Y por qué no? Le escribiste a un recuerdo terrible, que a veces tomaba el control de tu cuerpo y te obligaba a hacer cosas que no recordabas en absoluto, explicó. Te desmayaste. Voldemort le dio órdenes a Nagini que ella siguió, pero también habló con él. Ella estaba al tanto de todo. ¿Alguna vez te susurró Voldemort al oído mientras estabas despierta que mataras a los nacidos de Muggles? Déjalo ya, Harry. Ella solo está intentando ayudarte. ¿Podrías ayudarme si no hablas de estas cosas como si no estuviera a 1 metro de ti? Disparó. O simplemente no lo hagas en absoluto. Cualquiera de las dos opciones funcionaría. Amigo, ignorar esto no hará que desaparezca, ¿crees que no me doy cuenta de eso? Espetó. Olvídalo, me voy de aquí. Se levantó de su asiento y salió de la habitación, con múltiples llamadas para que esperara. Ignorando a Sirius, que le estaba diciendo algo, caminó con determinación hacia la puerta principal, agarró uno de los abrigos que colgaban en un perchero en la entrada y se lo puso. Su mano estaba en el pomo de la puerta cuando Sirius lo alcanzó. Harry, detente. ¿A dónde crees que vas? No puedes salir así como así. Te equivocas, Sirius. Puedo hacer lo que me dé la gana. El hombre parpadeó ante el tono de voz de Harry, claramente desconcertado. Oye, ¿qué pasó? Deja de hacer el ridículo. De inmediato, Harry se volvió hacia su padrino. La única ridiculez que está sucediendo aquí es en esa cocina, disparó, señalando con enojo. Sirius suspiró, sus sospechas sobre la fuente de la ira de Harry se confirmaron. Lo entiendo, pero si debes irte furioso a algún lado, al menos hazlo en la casa. Harry simplemente apartó la mirada del hombre. Lo siento, Sirius, solo necesito un poco de espacio. Abrió la puerta y salió, cerrándola detrás de él con un chasquido. Sirius se quedó allí parado, medio queriendo ir tras él y medio queriendo respetar sus deseos. Sabía que encerrarlo solo lastimaría más al adolescente al final. De cualquier manera, todavía quería patear a Harry en el trasero por ser un idiota. A veces el chico parecía mayor que Sirius, y otras veces actuaba como el quinceañero que era. El hombre, refunfuñando, volvió a la cocina, donde los demás lo esperaban en un silencio incómodo, preguntándose cuándo habrían ido demasiado lejos. No había necesidad de preocuparse por Harry, ya lo estaban cuidando bien. Entonces comenzó, señalando con el pulgar por encima del hombro hacia la puerta, ¿alguien tiene ganas de explicarlo? Harry tardó 15 minutos en darse cuenta de que lo estaban siguiendo. Sintió que algo no iba bien durante unos minutos, pero ahora, al doblar una esquina, pudo ver a la mujer bajita a menos de media cuadra de distancia caminando en su dirección. Sin embargo, no tenía sentido tratar de averiguar cómo era. En cambio, se concentró en tratar de no enojarse aún más de lo que ya estaba. Harry giró a la derecha hacia una calle más pequeña, moderadamente llena de compradores navideños. Unos segundos después, un pequeño grupo de personas también giró. La mujer bajita no estaba a la vista. Sin embargo, no importaba, ya que la persona que lo seguía ahora era un hombre alto con un abrigo largo y una bufanda. Esto sucedió no menos de 10 veces desde que se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Claramente, la persona no quería que la atraparan y estaba usando una magia bastante talentosa para hacerlo, pero realmente no había forma de esconderse de Harry cuando literalmente podía sentir la existencia de su acosador en medio de un mar de personas no mágicas. Comparado con tratar de sentir, bueno, cualquier cosa en Hogwarts, esto era un juego de niños. 3 vueltas más tarde, Harry se encontró en una calle muy estrecha y desierta. Sin embargo, en lugar de seguir caminando, esperó a que su perseguidor diera un giro rápido, momento en el que agarró al adolescente, ahora flacucho y con chaqueta, por la nuca y lo hizo girar contra la pared cercana, sujetándolo con una fuerza considerable. ¿Por qué me sigues?, dijo Harry, con el rostro a menos de un pie del chico. Solo quiero que me dejen en paz. ¿Nadie entiende eso? No sé de qué estás hablando, déjame ir. Dijo el chico con voz de pánico, luchando contra el agarre de Harry. No estaba de humor para juegos, así que Harry simplemente empujó al chico contra la pared. ¡Ay, mi cabeza! Te hice una pregunta, continuó, moviendo su mano derecha del collar del chico a su cuello. Los ojos del chico se abrieron ante esto. ¿Por qué me sigues, timadora? De inmediato, el pequeño forcejeo se detuvo y el niño miró a Harry con cautela. ¿Cómo lo supiste? En menos de un segundo, el rostro del niño había desaparecido y había sido reemplazado por el que Harry conocía también.
Su camisa se le ajustó y se hinchó bastante mientras el resto de su cuerpo volvía a su forma habitual. Soy torpe, pero no cuando realmente importa. Nadie ha sido capaz de seguirme la pista entre una multitud. ¿Cazador o cazado? Nadie. Harry dudó antes de responderle. Su atención se dividía entre la pregunta y el hecho de que todavía la tenía inmovilizada contra la pared, con el rostro a menos de un pie del suyo, con una mano alrededor de su cuello bastante delgado. La soltó, poniendo algo de espacio entre ellos. Puedo sentirte, dijo, mirando a los peatones que pasaban a su alrededor, pero ellos no les prestaban demasiada atención. Conozco la sensación de tu magia. Podría encontrarte en cualquier lugar. Ayuda a que no haya nadie más con magia cerca. Bueno, que me jodan, será mejor que lo recuerdes. Eres una sorpresa tras otra, ¿sabes? Vamos, Nim. ¿Por qué me sigues? Exigió saber Harry. Dumbledore me pidió que te vigilara siempre que estuvieras fuera de Hogwarts o Hogsmeade, dijo simplemente. Harry entrecerró los ojos. ¿Qué quiere de mí? Solo para mantenerte a salvo. Es peligroso aquí afuera, añadió, mirándolo a los ojos por un segundo antes de enfocarse en otra cosa. Mucho más que durante el verano. Especialmente ahora que has matado a esa serpiente. Me enteré de lo que pasó por Remus. Dumbledore no tiene derecho a retenerme en ningún lugar. Estás siendo deliberadamente difícil y lo sabes, dijo Tonks sin rodeos, mirándolo a los ojos una vez más. No estás a salvo caminando sola. Cualquier cosa podría pasar. Bien, tal vez lo sea, gruñó. Pero te mereces otra cosa si crees que estoy pasando tiempo con un grupo de personas que creen que podría y que yo. Y frustrado, Harry intentó girarse pero Tonks rápidamente lo agarró por la cintura. Oye. No irás a ninguna parte, Harry, dijo Tonks con una sonrisa. Ni lo intentes. ¿Vas a aceptarme de vuelta así? Preguntó, intentando lo mejor que podía para no sonar nervioso ante el contacto. ¿Te gustaría, no? Lo bromeó, esperando otro segundo antes de soltarlo finalmente. Pero no tengo por qué llevarte a ningún lado, solo mantenerte a salvo. Siéntete libre de quejarte por Londres todo lo que quieras, pero no pienses ni por un segundo que lo harás solo. Harry le dirigió una mirada de reproche, lo que provocó que la mujer suspirara y se alejara, haciéndole señas para que regresara a la calle principal. Vamos, Harry, pongámonos al día en algún lado. XX terminaron en un gran restaurante. El lugar estaba abarrotado y lleno de una gran cantidad de ruido, la alegría navideña se extendía por el aire como una fragancia particularmente fuerte. Harry estaba sentado frente a ella en un reservado junto a una ventana, su mirada oscilaba entre ella y todo lo que los rodeaba. Era curiosamente esporádica. ¿Todo bien? Preguntó Tonks algo aprensiva, guardando su varita ahora que había terminado con las protecciones de privacidad. Harry se encogió de hombros. Sí, solo me estoy adaptando. Aún es un poco raro estar fuera de Hogwarts. Allí la magia estaba por todas partes. Siempre me sentí como si estuviera bajo el agua. Ahora, fuera de allí, las cosas se sienten más nítidas y vacías, supongo. Incluso si no estoy mirando, sé que eres tú el que está sentado frente a mí. Luego está mi propia magia, pero es diferente. La sala de privacidad es como si estuviera sentado debajo de una sábana muy fina. No puedo sentir ninguna otra magia a nuestro alrededor, pero es porque no hay ninguna. ¿Tiene sentido? Un poco, dijo ella, asintiendo lentamente. Lo que puedes hacer es bastante poco común, pero no particularmente raro. Conozco a alguien en el departamento de Aurores que es bastante sensible a la magia. Hace muchas cosas sigilosas porque puede evitar que la atrapen muy bien, pero trabaja desde casa principalmente porque estar en el ministerio le da un fuerte dolor de cabeza. El Dumle tiene un montón de gente así. Interesante. Harry dejó vagar su mirada un poco antes de volver a Tonks, que lo observaba con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Qué te parece? Venir aquí por tu cuenta fue realmente imprudente, dijo Tonks, todavía molesta porque no se detuvo a pensarlo un momento antes de abandonar el cuartel general. Es peligroso aquí afuera, Harry, ¿cuántas veces tenemos que decirlo antes de que dejes de tratar esto como una broma? Hay una diferencia entre no ser consciente del peligro y aceptarlo. ¿Crees que estoy indefenso? Nunca te consideré una persona arrogante. Harry le dirigió una mirada inexpresiva. ¿De verdad crees eso? No, supongo que no. No es propio de ti correr un riesgo tan innecesario, especialmente teniendo en cuenta lo que les enseñas a esos niños de tu grupo. En primer lugar, soy mucho más capaz de defenderme que cualquiera de ellos, comenzó Harry, cruzándose de brazos. Y nunca dije que hoy fuera el más racional.
Bueno, eso es bastante obvio. Has tenido 24 horas bastante turbulentas. Hermione me escribió anoche, explicó al ver la mirada confusa de Harry. Leí la carta justo antes de que salieras corriendo. Querido, difunde la buena noticia, Hermione, y se quejó Harry. Esta chica es la que conocí, ¿no? Ante su asentimiento, ella continuó. Bueno, no esperes ninguna compasión por las cosas que no funcionan entre ustedes dos. Así que no te gustaba, dijo Harry pensativo. Sabía que había algo extraño entre ustedes dos ese día. Tonks simplemente le dirigió una mirada molesta, aunque su irritación estaba más dirigida al Ravenclaw que a cualquier otra cosa. Por supuesto que no me agradaba. Quiero decir, teníamos planes, así que ¿por qué no debería molestarme que se entrometiera? La única razón por la que esa chica tonta te besó en la mejilla fue para darme un mensaje y dejarme de molestar. Hoy, de todos modos, no deberías desanimarte por lo que pasó. Harry la miró fijamente. ¿Qué mejor manera de hacerme daño que a través de las personas que me importan? ¿Por qué alguien querría lidiar con eso? Estoy de acuerdo en que hay muchos a los que les daría miedo la situación y Tonks negó con la cabeza. Pero tú sabes que no debes hacer suposiciones de ese tipo. Hay gente que no le tiene miedo a Voldemort, al menos no lo suficiente como para dejar que interfiera en su vida personal. Harry miraba por la ventana y veía pasar alguna pareja ocasional entre la nieve que caía. Bueno, no parecía tan molesto, pensó ella, solo triste. Todo eso le hacía sentir una opresión incómoda en el pecho. A veces, más que a veces, quiero correr hacia el tipo y pelear con él. Ponerle fin a todo. Otras veces quiero huir lo más rápido que pueda. Podrías escapar, dijo Tonks en voz baja, mirando el agua. Sal del país. Sé que Dumbledore intentaría detenerte, pero yo podría ayudarte. Quizás ir a Estados Unidos. ¿Australia? Dudo que Voldemort te persiga allí. Para su sorpresa, Harry se rió entre dientes. No puedo, Nim, dijo. Toda mi vida está aquí en Londres, en esa casa y sentado frente a mí. Lucharé por ustedes hasta que muera. Tonks abrió y cerró la boca varias veces antes de cerrar los ojos. Eso es lo que me temo, idiota, dijo ella con tristeza. XXXX, mi señor, ¿está todo bien? Voldemort se sentó en silencio en la penumbra de la habitación mientras miraba por la ventana la nieve que caía, con los dedos formando un campanario frente a él. Sus ojos se posaron en Lucius por un segundo antes de volver a la ventana. ¿Qué tienes que contarme? Dijo con calma, aunque su voz provocó un escalofrío en la columna vertebral de Malfoy. Este no era el señor oscuro que torturaba a la gente. Este era el que mataba sin emoción. Sin dudarlo. Nada negativo, dijo de inmediato. Estamos avanzando con todos nuestros planes según lo previsto. El mes que viene a esta misma hora, volverás a estar rodeado de todos tus seguidores más antiguos y fieles. Voldemort no dijo nada, aunque inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. Mi señor, si me lo permite, ¿qué es? Lucius tragó saliva y la acción sonó fuerte en sus propios oídos. Estaba caminando sobre una línea peligrosa en ese momento. Pero esa era la línea entre la supervivencia y la muerte, y a menudo uno necesitaba correr riesgos porque, como llegó a comprender, no saber las cosas a menudo podía ser mucho peor que provocar potencialmente a un señor oscuro inestable. Me he dado cuenta de que Nagini ha estado notoriamente ausente. Me preguntaba si la habías enviado a hacer algún recado. Hubo un largo y angustioso silencio antes de que Voldemort hablara. Nagini fue asesinada recientemente durante una misión de la Orden, dijo finalmente. No hables de esto con nadie. Como tú mandes. Se giró para irse, sin querer estar ni remotamente cerca del potencialmente furioso señor oscuro. Lucio y el hombre se detuvo, maldiciendo para sus adentros su suerte. Estaba a unos pasos de la seguridad. ¿Sí, mi señor? Preguntó, dándole la espalda a su amo. Una mirada por encima del hombro le mostró que Voldemort todavía miraba hacia otro lado. Hace muchos años comenzó el señor oscuro, te di un libro para que lo guardaras. Un diario. Uno que te pedí que valoraras más que las vidas de toda tu familia juntas. Lucius necesitó todas sus fuerzas para mantener la respiración tranquila. ¿Recuerdas esto? Lo haré, mi señor. ¿Cuál es su condición? Es completamente seguro, mintió, mirando directamente a la puerta que daba a la habitación. Sabía que su amo tenía la capacidad de saber cuando una persona le mentía con solo mirarla a los ojos. Sabía que la única razón por la que aún estaba vivo en ese momento era que ninguno de los dos se miraba a los ojos y había media habitación entre ellos. Ni un alma en este mundo podría alcanzarlo, te lo aseguro. No lo pidas, no lo pidas, no lo pidas.
Lucius se permitió mirar por encima del hombro a Voldemort y verlo sacar su varita. Su agarre se hizo más fuerte en la empuñadura de la suya. Iba a morir en esa habitación. Voldemort levantó su varita y Lucius esperó a que se diera la vuelta y lanzara el hechizo, pero el hombre simplemente le dio un pequeño golpe a la varita por encima del hombro y algo grande cayó del techo, cayendo al suelo con un ruido sordo e hizo que Lucius saltara hacia atrás en estado de shock, con su propia varita a medio sacar de la funda. Un cadáver. Encárgate de que siga así, dijo Voldemort, guardando su varita. Además, por favor, instruye a los otros mortífagos más nuevos sobre la etiqueta adecuada en relación con su amo. Preferiría no tener que matarlos a todos. Por supuesto, mi señor. Lucius hizo levitar el cadáver y se retiró de la habitación, preguntándose cuánto tiempo pasaría hasta que fuera él quien fuera levitado para ser eliminado. Sin duda, acababa de gastar gran parte de la suerte que había acumulado a lo largo de su vida. Había varias cosas que necesitaba hacer, tanto por su amo como por él mismo, pero en ese momento algo las superaba a todas. Necesitaba una bebida. XXXX. El día de Nochebuena amaneció luminoso y alegre para los habitantes del Callejón Diagon. O al menos eso supuso Harry. Terminó durmiendo hasta el mediodía en la habitación que alquilaba en el caldero chorreante que daba a la calle mágica. Mientras se vestía, observó a la gente que se apresuraba a hacer las compras de último momento para el día siguiente. No se estaba escondiendo de nadie en Grimmauld Place, solo necesitaba tiempo para sí mismo. Además, después de que su temperamento inicial se calmó, terminó sintiéndose un poco avergonzado por cómo había actuado y no estaba particularmente entusiasmado por regresar tan pronto. Pensando en formas en las que nadie intentaría llevarlo de regreso a la sede por la fuerza, Tonks lo llevó al caldero chorreante para que pudiera registrarse en una habitación por un par de noches. Al menos tenía algo de protección en el lugar, sin mencionar que la orden realmente sabría exactamente dónde estaba. Sabía que se esperaba que regresara para Navidad y todos estaban preocupados por él, pero no podía regresar todavía. Tenía algo que hacer. Algo que necesitaba saber antes que nada. Ministerio de Magia. El viaje por la Red Flu fue típico para Harry, es decir, bastante infernal, ya que apenas logró mantenerse en pie mientras la chimenea lo depositaba en el atrio del ministerio. Se sacudió el hollín de la ropa y se dirigió a la fila de mostradores de seguridad. Un guardia aburrido lo miró detrás de su profeta antes de dejar el periódico. Hola, dijo Harry asintiendo ligeramente. Buenas tardes, respondió el hombre. ¿Pasaste por la Red Flu, no? Harry asintió y el hombre sacó una credencial de visitante en blanco, exactamente igual a la que había recibido el día de su audiencia. Di tu nombre y el motivo de tu visita al ministerio hoy. Harry Potter. Estoy aquí para investigar un proyecto escolar. Los ojos del hombre se posaron de una forma muy familiar en la cicatriz de Harry. Harry Potter, proyecto de investigación, murmuró el hombre, tachándolo en la placa. ¿De qué trata este proyecto? Solo un poco sobre los distintos departamentos y sus estructuras. Estoy pensando en mirar otros ministerios europeos para ver las similitudes y diferencias y si eso tiene algo que ver con, bueno, suena fascinante, interrumpió el hombre con voz aburrida. Una varita, por favor. Sintiéndose un poco nervioso, Harry obedeció y le entregó su varita de acebo. Esta era una de las cosas que quería probar hoy. ¿Esta varita seguiría funcionando para cosas como esta a pesar de que tenía una nueva? Considerando cómo lo trataba el ministerio, no estaba de humor para dejar que ninguno de ellos tocara su varita de palisandro. Además, ninguno de ellos sabía que había conseguido una nueva. 11 pulgadas, núcleo de pluma de Fénix, se unió a usted hace unos 5 años y medio, ¿no? Recitó el hombre las lecturas del instrumento. Así es. Como si dijera. Oh, no, esa no es mi varita en absoluto. Muy bien, acércate para que te lo escaneen y podrás entrar. Tomando de nuevo su varita, Harry caminó hacia un lado del escritorio para permitir que otro chico con una de esas delgadas varas doradas la pasara arriba y abajo por su frente y espalda. Está claro, que tengas un buen día, dijo el segundo hombre, volviendo su atención al siguiente visitante sin dudarlo. Sin querer discutir con el tipo, Harry entró en el área principal, sacudiendo mentalmente la cabeza por lo relajado que era. ¿En serio, realmente creía esa tontería sobre el proyecto? El escáner claramente solo estaba dirigido a objetos oscuros, no detectando su segunda varita u otros objetos mágicos que escondía. No necesitaba ser oscuro para ser peligroso. Por otra parte, nadie aquí creía que estuviera en peligro por un señor oscuro revivido o algo remotamente similar, así que, como sea, y murmuró, yendo hacia los ascensores y subiendo al primero.
El ministerio estaba bastante menos concurrido que durante su última visita, probablemente debido a las vacaciones. Rápidamente presionó el botón del 9º piso mientras sacaba su capa de invisibilidad y se la arrojaba sobre el cuerpo, permitiendo que el ascensor se vaciara una vez más. Unos minutos después, avanzaba lentamente por el oscuro pasillo en el que había estado Nagini unos días atrás. Aunque la cicatriz de Harry ya no le dolía, todavía estaba claramente conectado con Voldemort. Conectado a un nivel que no entendía o que ni siquiera conocía los límites. El ataque de Nagini al señor Weasley en ese corredor tan oscuro confirmó algo más. Voldemort estaba tratando de explorar el departamento de misterios y, con toda honestidad, Harry solo quería saber por qué. ¿En qué estaba tan concentrado Voldemort y qué era lo que la Orden estaba tan decidida a proteger de él? Así que allí estaba, decidido a no irse hasta descubrirlo. El pasillo serpenteaba, con puertas que conducían a los juzgados y quién sabe qué más cosas pasando de vez en cuando por ambos lados, hasta que se enderezó y terminó de forma bastante abrupta en la puerta, tal como lo hizo desde la perspectiva de Nagini. No había nadie allí, pero sabía que no debía confiar en sus ojos. Curiosamente, su creciente conciencia mágica se interrumpió por completo en el momento en que la capa cubrió su cuerpo. Fue impactante, pero aún podía sentir la magia dentro de sí mismo, por lo que no era como si dejara de funcionar por completo, solo por algo más allá de la capa. Tendría que experimentar con esto en una fecha posterior. De todos modos, no podía arriesgarse a quitársela por la posibilidad de que hubiera un guardia invisible junto a la puerta. ¿Y ahora qué? No podía avanzar ni retroceder. Lo único que podía hacer era esperar. Al final, su paciencia se vio recompensada. Detrás de él se oyeron pasos de dos hombres con capuchas que se acercaban a la puerta. Aprovechando su única oportunidad, Harry siguió al segundo tipo y atravesó la puerta hacia el espacio abierto tan rápido como pudo antes de que el hombre la cerrara detrás de él, sumergiéndolos en la oscuridad. La única luz provenía de las antorchas azules a varias distancias de él. Mientras sus ojos intentaban reajustarse a la poca luz, los hombres se quitaron las capuchas. Lo he dicho antes y lo diré otra vez, pero esta habitación me da dolor de cabeza. Harry descubrió de qué podía estar hablando el hombre en menos de 3 segundos. Las paredes, que ahora veía cubiertas de puertas idénticas y espaciadas de manera uniforme a su alrededor, comenzaron a girar y las antorchas se convirtieron en líneas azules que le cruzaban la vista. Unos segundos después, todo había terminado, pero, maldita sea, su vista estaba arruinada. Bueno, si me preguntas, es mejor que tener que hacer otro control de escaneo. Odio esas cosas, dijo el otro hombre. Aún sin poder ver nada, Harry escuchó que una puerta se abría y luego se cerraba y luego el giro comenzó de nuevo. Cerró los ojos esta vez, lo que le evitó un dolor de cabeza aún peor. Cuando el ruido sordo indicó que las paredes se detenían, Harry miró a su alrededor y se quitó la capa de la cabeza para tener una mejor vista. Había tantas puertas y quién sabía a dónde conducían. Ni siquiera sabía por dónde había entrado, lo que sin duda sería un problema cuando intentara irse. Los sueños nunca pasaban de la primera puerta. No tenía idea de por dónde empezar a buscar. Bueno, dijo, preguntándose cómo elegir una puerta, ¿por dónde debería empezar? Como si la habitación estuviera esperando que él preguntara, una puerta a su izquierda se abrió sola. Era casi como si la habitación dijera, no sé. ¿Qué tal aquí? Claro, ¿por qué no ir? Harry entró en una gran sala rectangular que parecía una especie de anfiteatro, con bancos de piedra que descendían en filas hasta el centro, en el que había un estrado de piedra elevado con el arco de piedra de aspecto más antiguo en el centro. Un fino velo negro colgaba sobre él, balanceándose ligeramente, aunque claramente no había aire en movimiento que lo provocara. Cubierto por la capa en caso de que alguien estuviera allí, Harry se movió hacia un lado hasta que pudo ver la parte de atrás del arco, pero no había nadie allí. Curioso, se acercó solo para detenerse bruscamente cuando estaba a punto de subir al estrado. El arco emitía una sensación inquietante que podía percibir incluso a través de la capa. Un leve susurro impregnaba el aire que rodeaba la cosa, como si hubiera gente escondida justo detrás del velo. Por supuesto, eso era imposible. No había nada allí. Su pie chocó contra un banco de piedra, lo que le hizo mirar hacia atrás con sorpresa. Retrocedió sin siquiera darse cuenta. No había duda de que el arco era peligroso. Apenas unos segundos antes había sentido la extraña tentación de atravesarlo. Harry volvió a subir a la parte superior de la habitación, pasando por una puerta diferente a la que había utilizado para entrar. La habitación con el arco también tenía puertas por todos lados en la parte superior.
¿Cuántas habitaciones tenía el departamento? ¿Quién sabía lo grande que podría llegar a ser el lugar? 5 habitaciones al azar después, Harry se encontró con gente de nuevo. Esta habitación estaba llena de relojes. Llena de ellos, la luz danzaba sobre ellos en cada ángulo. Estaban en todas las superficies imaginables, desde las paredes hasta el puñado de escritorios y estanterías esparcidas por la habitación, incluso colgando del techo, lejos de su alcance pero aún bastante visibles. Curiosamente, todos hacían tic-tac al unísono, un sonido suave pero muy presente. En el extremo opuesto de la habitación había una gran campana de cristal que emitía gran parte de la luz que llenaba la habitación. Estaba intrigado, pero en ese momento algo más captó toda su atención. Realmente no entiendo por qué pusieron esto aquí, dijo un hombre, rodeando algo que Harry no podía ver. Esta es la sala del tiempo, ¿sabes? Queriendo ver más de cerca, se movió alrededor de algunos de los escritorios hacia el área abierta, manteniéndose en el borde pero ahora pudiendo tener una mejor vista. Parecía una especie de pozo circular ancho o estanque pequeño. Los bordes estaban hechos de lo que parecía piedra lisa y solo tenía unos 30 centímetros de alto. Lo extraño era que dentro de la cosa había lo que parecía un líquido del negro más oscuro, aunque reflejaba perfectamente todo lo que había encima, incluso mejor que un espejo, si es que eso era posible. Parecía más de otro mundo que otra cosa, como si estuviera mirando por una ventana. Los ojos de Harry se abrieron de par en par cuando el compañero del hombre caminó por el lado opuesto de la piscina, mirándola con curiosidad. Ella no tenía ningún reflejo. ¿Dónde más pondrías esa cosa?, dijo con curiosidad, sentándose en el borde de la pared, aparentemente sin preocuparse de resbalarse. Conjuró un trozo de pergamino que se arrugó y cayó en la piscina, ondulando brevemente la superficie al pasar por la piscina y desaparecer por completo de la vista. No tenemos nada parecido. Pones cosas dentro y nunca salen. Ya sabes que no tiene profundidad. El espacio y el tiempo van muy bien juntos, ya sabes, y no solo en la ciencia ficción. Además, aquí se ve bastante bien. En todo caso, los escritorios no tienen ningún sentido para mí. ¿Sigues con esa teoría del portal? Lees demasiadas tonterías mugles, dijo el hombre. Por lo que sabes, simplemente desaparece o destruye todo lo que pasa a través de él. Ya sabes, como un inodoro o algo así. Y además, si es un portal a Merlín sabe dónde, entonces ¿por qué no lo combinamos con el otro portal que tenemos escondido? Ya sabes, el arco que lleva al infierno. Eso también es solo una teoría, dijo, poniéndose de pie. La mujer soltó de repente una carcajada. Tal vez deberíamos proponer que hagamos un espacio para las cosas por las que no deberías pasar si alguna vez quieres volver. Merlín sabe que tenemos muchas de esas cosas escondidas por aquí que nadie entiende. Tal vez deberías dejar de pasar tanto tiempo pensando en el trabajo y dejarme invitarte a salir por una vez. Tal vez si fueras un poquito romántico, lo haría. Harry observó a los dos discutiendo mientras salían de la habitación por la puerta por la que él había entrado. Se dirigió al otro extremo de la habitación, encontró otra puerta y sin pensarlo 2 veces pasó a la siguiente habitación. ¿Qué? El lugar era cavernoso, mucho más grande que cualquier otra habitación que conociera. Estaba completamente ocupado por filas y filas de estanterías de madera altísimas que contenían cosas que emitían el mismo azul que la sala de hilado. De hecho, podía ver antorchas en las paredes y velas en las estanterías, que emitían la misma llama azul. La fila más cercana tenía las palabras 53 inscritas en una placa de metal. Se quitó la capa de la cabeza para ver mejor y se preguntó qué debía hacer. En realidad, no estaba ni cerca de averiguar qué podría querer Voldemort en ese departamento, ni tampoco se encontró con nada que pudiera parecerse al arma que Sirius mencionó aquella vez. Seguro que había muchas cosas peligrosas aquí, pero nada que pudiera dañar realmente a Voldemort a menos que fuera lo suficientemente estúpido como para atravesar ese velo o nadar con esos cerebros extraños que vio antes. Temblando ante la idea, Harry se dio cuenta de que la habitación en la que se encontraba en ese momento era bastante fría. Se lanzó un encantamiento calentador antes de guardar su varita de nuevo y caminar por los alrededores con curiosidad. Las cosas en los estantes, y ahora que se había acostumbrado de nuevo a la luz, podía verlas mejor, eran pequeñas esferas de cristal. Oh, Dios mío, una cabeza flotante. ¿En qué puedo ayudarle, jovencito? Harry sacó inmediatamente su varita y se giró, apuntando a la persona que apareció de repente detrás de él, su mano se materializó en el aire mientras sobresalía de la capa. Los ojos oscuros lo miraban con calma detrás de unas gafas con marco dorado.
A pesar de haber encontrado a un intruso medio invisible, el hombre sonreía agradablemente, pero Harry sabía que no debía confiar ciegamente. El hombre parecía tener más de 60 años, aunque, teniendo en cuenta lo bien que envejecen los magos y las brujas, ¿quién podía saberlo? Harry lo miró con cautela. ¿Cómo se había puesto detrás de él sin que se diera cuenta? Seguro que tenía los sentidos bastante trastornados por toda la magia de esas habitaciones, pero eso no lo dejaba ciego. No había nadie cerca cuando entró en la habitación y el hombre estaba justo allí, frente a él, claro como el día. ¿Quién eres? Preguntó, sabiendo perfectamente que no estaba en condiciones de preguntar semejante cosa. Después de todo, estaba invadiendo una propiedad privada. Y nada menos que en el departamento de misterios. Es interesante, ¿no? ¿Cómo el ser invisible puede volver miope a una persona? Harry frunció el ceño, sintiéndose bastante molesto. Escuchar casi esas palabras precisas una vez en su vida era suficiente, especialmente después de que ambas personas lo vencieron por completo. Bueno, la primera vez tenía 11 años, pero en realidad no creía que tuviera una excusa esta vez. No hace falta que nos apuntemos con varitas, dijo el hombre, mientras extendía las manos vacías para demostrar que no tenía malas intenciones. Después de todo, supongo que estás intentando mantener un perfil bajo, ¿no? Harry dudó por un momento antes de guardar su varita, todavía mirando al hombre con cautela. Mucho mejor. Mi nombre es Sven. Soy el cuidador del Salón de las Profecías. Rara vez recibo visitas aquí, así que le doy la bienvenida, señor Potter. Nunca había oído hablar de eso, dijo, y decidió ignorar el hecho de que el hombre sabía su nombre. Bueno, claro, cuando uno tenía su tarjeta de visita en la frente, bueno, no es exactamente algo que se haga público, pero tampoco es un secreto real, dijo Sven encogiéndose de hombros. El salón se dedica a mantener registros de profecías que se hacen en todo el mundo. Se acercó a los estantes de una fila, rozando un estante de madera resistente con un dedo, aunque con cuidado de no tocar ninguno de los orbes. Cada orbe es una profecía diferente, hecha por alguien a otra persona y con respecto a un tercero, todo lo cual está etiquetado debajo de las piedras. Profecías y Harry se acercó a uno de los estantes y miró los orbes de cristal que reflejaban la luz azul que emitían las velas. Cada vez que pienso que la magia no puede sorprenderme, me demuestra que estoy equivocado. Impulsivamente, extendió la mano para tocar un orbe y solo para que una mano agarrara su muñeca con un agarre firme, deteniendo sus dedos justo antes de la cosa. No los toques, dijo Sven con severidad. Hay una magia poderosa sobre las profecías que impide que cualquiera que no sea la persona a la que se refieren las profecías las retire. Intentar hacerlo te matará antes de que logres moverlo. No importa si hay contacto con la piel o no. Incluso el simple hecho de tocar uno te acercará. Son imposibles de manipular mágicamente, aunque extremadamente frágiles. Eso hace que protegerlos sea bastante redundante. Bueno, ¿no podrías derribar uno con un palo, por ejemplo? Tíralo sobre una almohada o algo así. Sven no pudo evitar sonreír. Un buen intento, pero no tendría sentido al final. No podrías tocarlo sin matarte. Las defensas están activas siempre que la parte a la que se dirige no lo haya reclamado primero. Una de las razones por las que me aseguro de no derribar accidentalmente a ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo llegan allí si nadie puede tocarlos? Ni idea, simplemente aparecen. Harry miró al hombre confundido. Pero pensé que tú dirigías este lugar. Ante esto, Sven se rió. Oh, no, muchacho, soy un conserje. Incluso podrías llegar al punto de llamarme guardián. Pero sigue siendo solo un trabajo diario y no soy el amo de esta sala. Nadie lo es. Harry tenía la boca abierta, pero Sven lo interrumpió muy divertido. Eres bastante curioso. Bueno, esto es bastante asombroso, dijo, mirando a su alrededor de nuevo. ¿Y son de todas partes del mundo? ¿Cómo es posible? Es uno de los muchos misterios que rodean a las profecías en sí, dijo Sven. Creo que, dado que las profecías afectan a quienes se refieren sin importar en qué parte del mundo se encuentren, no importa dónde se hicieron en primer lugar. Suena lógico. Algo poco común en un mundo en el que nuestro mundo está tan basado en lo imposible. Harry solo sonrió. Tenía esos pensamientos al menos una vez al día desde que había empezado en Hogwarts. Ahora dime, continuó Sven mirándolo con atención. ¿Qué te trae por aquí? Al departamento de misterios. Bueno, curiosidad, principalmente, respondió después de un segundo. Sven enarcó las cejas y Harry tosió levemente. Supongo que estoy buscando algo, pero no estoy seguro de qué es.
Lo sabré cuando lo vea, espero. Las dos últimas palabras las murmuró para sí mismo, pero ahora Sven parecía intrigado. ¿Lo eres? Es curioso que hayas acabado aquí buscando algo, cuando en realidad ya hay algo aquí esperando a que lo encuentres. Harry tardó unos segundos en darse cuenta de lo que Sven debía estar hablando. Se quedó boquiabierto. ¿Quieres decir que hay uno aquí sobre mí? En efecto, dijo Sven asintiendo. Fila 97, al final. ¿Cómo es posible que sepas algo así? Preguntó Harry sorprendido, todavía un poco desconcertado por el hecho de que uno de esos orbes de cristal tuviera algo que ver con él. Algunos nombres son mucho más conocidos que otros, dijo Sven encogiéndose de hombros, y Harry se encontró asintiendo. No había mucho que debatir aquí. ¿Puedo verla? La profecía sobre mí. Por supuesto. Sígueme. Mientras caminaban, Harry se perdió en sus pensamientos. Había venido a buscar algo relacionado con Voldemort, pero en su lugar encontró una profecía sobre sí mismo. Bueno, ¿y qué pasa con Voldemort? Sintiendo que no había nada de malo en preguntar, lo intentó. Dijiste que recordabas si había algunos para personas más notables, ¿verdad? Sí, eso lo reduce bastante. Me preguntaba, ¿se han hecho profecías sobre Voldemort? Ante la mención del nombre, Sven no se inmutó, aunque frunció el ceño pesadamente. No, no hay ninguna profecía que lleve ese nombre. ¿Qué tal Tom Marvolo o Riddle? Sven lo miró confundido. Es el verdadero nombre de Voldemort. Qué interesante, dijo el hombre, rascándose la barba corta y peluda. Aunque mi respuesta es la misma. Aunque hay muchas profecías sobre los señores oscuros. Se quedaron en silencio durante el resto de la caminata. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron a la fila correspondiente y caminaron a través de ella hasta casi llegar al otro extremo. Finalmente, Sven se detuvo y señaló un orbe en un estante inferior. Debajo de uno de los orbes, en una pequeña etiqueta amarillenta fijada al estante había una fecha de unos 16 años antes y debajo. De SPT a PUB, el señor oscuro y... Harry Potter. ¿Por qué? ¿Por qué hay un signo de interrogación junto a mi nombre? Preguntó Harry finalmente, con los ojos clavados en las palabras. Señor oscuro. ¿De quién más podría tratarse? Bueno, eso solo ocurre si no se sabe con certeza quién es la persona a la que se refiere, ni al principio ni después, explicó Sven. Lo que significa que podría haber habido varias personas a las que se refería, pero ocurrió algo que hizo que la profecía te eligiera a ti. Harry se frotó distraídamente la cicatriz. Bien, ¿entonces la agarro? Sí. Puedes escucharlo dándole golpecitos con tu varita mientras la sostienes. Sven tosió levemente y Harry se volvió hacia él. ¿Quieres que me vaya? No tengo idea de lo que podría decir, así que podría ser algo personal. Harry simplemente asintió. Si no te importa. Esperó hasta que Sven estuvo a varios metros de distancia y todavía dentro de su línea de visión antes de mirar una vez más la profecía. Extendió la mano, dudó un momento antes de tomar el orbe de vidrio frío y sacarlo de su lugar. Ahora que estaba fuera del estante, podía decir que la cosa tenía su propia luz interior tenue. Sacó su varita, tocó el orbe una vez y lo sostuvo frente a él. De inmediato, una forma blanca fantasmal se levantó del orbe. Harry dio un pequeño respingo cuando se dio cuenta de que era una profesora Trelawney de aspecto mucho más joven. Ella miró fijamente al vacío y comenzó a hablar suavemente con una voz que Harry solo había escuchado una vez antes. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro no conoce, y cualquiera debe morir a manos del otro porque ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. Hubo un largo silencio cuando Trelawney terminó de hablar y desapareció del aire. Harry se quedó mirando el orbe mientras Sven finalmente se acercaba una vez más. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad, pero Harry lo ignoró. Así que esto fue todo. ¿Qué más podría querer Voldemort de este departamento lleno de secretos? Pero él debía saberlo. ¿Por qué, si no, lo habría sabido? Los señores oscuros no cazaban bebés de 1 año por diversión. Harry sintió que su puño se apretaba sobre el orbe de cristal. ¿Acaso el objeto en sí tenía un significado del que él no era consciente? El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, tendrá un poder que el Señor Oscuro no conoce, y el arma secreta de Dumbledore. Aquello a lo que todos aludían de manera tan enloquecedora e inconsciente desde el verano y que era de suma importancia. Aquello que había que mantener a salvo del peligro. Era él, Harry James Potter.
No sabía si reír o vomitar. Señor Potter. Harry. Harry se volvió hacia Sven y lo miró con frialdad. ¿De verdad era todo una coincidencia? ¿Por qué me trajiste aquí? Yo rara vez tengo la oportunidad de ver una profecía retirada de los estantes, dijo Sven, vacilante. Harry lo miró con expresión indescifrable. ¿Estás seguro de que no sabes lo que dice esto? Preguntó, levantando ligeramente el orbe. Por supuesto que no. Dijo Sven con seriedad. Te dije que sería imposible para mí saber algo de esto. Parecía estar luchando con algo. Siempre he creído que sería mejor para una persona saber en lugar de no saberlo. ¿No ayudaría eso a vivir mejor su vida? Hubo un largo silencio mientras Harry miraba el orbe en su mano. Era tan pequeño, pero ¿por qué se sentía tan pesado? Solo quería ayudarte, concluyó el guardián. Era evidente que los acontecimientos no habían ido como él esperaba. Está bien, Sven, dijo Harry en voz baja. Creo que, en algún lugar, ya sabía lo que diría esto. Al menos respondió una de las preguntas más importantes que tenía sobre mi vida. El adolescente dejó escapar un pequeño suspiro. Lo siento, pero realmente necesito estar solo ahora mismo. Muy bien, dijo el guardián después de un momento. Me iré. Has entrado en este lugar sin que te hayan detectado, así que estoy seguro de que podrás salir por tus propios medios. De todos modos, aquí no entra nadie más que yo y algún que otro investigador. Cuídate, muchacho. Sven. El hombre hizo una pausa. Tienes razón. Siempre es mejor saber que no saber. Gracias, Harry. Escuchó en silencio mientras Sven se alejaba de la vista por la fila y doblaba la esquina. Sus pasos se desvanecieron casi instantáneamente en la nada. Se quedó mirando la profecía unos segundos más antes de levantarla por encima de su cabeza y estrellarla contra el suelo, donde se hizo añicos. De inmediato, la versión blanca y ahumada de la joven Trelawney se levantó de entre los escombros. No quiero oírlo otra vez, murciélago. Le gritó, pateándola y disipando la figura. Otro movimiento de su varita hizo desaparecer los trozos de cristal por todo el suelo. Y ahora, concentrado lo más que pudo, Harry se concentró exactamente en lo que necesitaba y agitó su varita lentamente y con fuerza, sintiendo el peso de un objeto pequeño caer en su palma abierta. Al abrir los ojos, Harry vio que ahora sostenía un orbe de cristal, indistinguible del que acababa de romper, a excepción del tenue brillo que emanaba de su interior. Se dio la vuelta y lo colocó en el estante, en el único espacio libre. La única diferencia ahora era que no tenía polvo como todo lo demás que lo rodeaba, pero eso cambiaría después de un tiempo. Aún no estaba dispuesto a moverse, así que Harry se acomodó su capa de invisibilidad y se la puso mientras se hundía en el suelo, apoyándose suavemente contra el estante. ¿Qué debería hacer? Sentado allí en silencio, con la luz azul parpadeando y destellando a su alrededor, la mente de Harry se desvió hacia donde solía hacerlo cuando estaba perdido. Magia. Para un niño de 11 años que no conocía nada más que a los Dursley y la miserable vida que había tenido con ellos, era algo de otro mundo. El poder de los milagros. Precisamente porque era algo tan increíble, creyó que tenía la oportunidad de empezar de nuevo. De conseguir lo que le habían negado durante toda su vida. Entró en el mundo mágico lleno de emoción y asombro. Abierto a todo lo que lo rodeaba. Le hizo sonreír lo ingenuamente ansioso que estaba ese día. Incluso hasta el punto de entregar su confianza a los adultos y otros niños que lo rodeaban sin mucho miedo. Pero a pesar de todo lo bueno, las cosas empezaron a cerrarle el paso. Fue difícil aceptar que era increíblemente famoso. Empezó su nueva vida con casi todo el mundo teniendo una opinión preestablecida de él y una expectativa igualmente evidente. Todos parecían saber quién era él mejor que él mismo. Aún así, se acostumbró bastante rápido y afrontó lo que la vida le deparaba lo mejor que pudo. Al menos hasta que la escuela descubrió que hablaba Parcel. Que tanta gente se volviera contra él de esa manera no era algo que se olvidara ni se perdonara tan fácilmente. De repente, el número de personas con las que era tan abierto se redujo a un puñado. Poco a poco aprendió sobre Voldemort, sus seguidores y sus puntos de vista, y fue juntando fragmentos de los misteriosos eventos que rodearon los asesinatos de sus padres. Finalmente, se encontró cara a cara con el mismo hombre que en última instancia le causó tanto dolor y con quienes lo apoyaron. Él no estaba preparado para ello. Nada podría haberlo preparado para ver a otro estudiante ser asesinado tan fácilmente frente a él, para ser torturado por esa maldición, para tener que luchar por su propia vida mientras jugaban con él. Sentía que la gran nueva vida que se suponía que había comenzado no conducía a ninguna parte.
Sí, tenía un grupo de amigos cercanos, sin mencionar el puñado de adultos que también significaban mucho para él, pero ¿era ese realmente el tipo de progreso que estaba buscando? ¿Debería haber esperado algo más que eso? Uno u otro debe morir a manos del otro. Harry apretó los dientes con tanta fuerza que fue un milagro que no se le rompieran. Dumbledore. Él lo sabía. ¿Quién más tenía esas iniciales y estaba cerca de Trelawney? La profecía le fue hecha a él, lo que en sí mismo probablemente era algo bueno. Dumbledore estaba en una buena posición para llevar a los Potter a un lugar seguro en ese momento. Si no fuera por Pettigrew, entonces posiblemente sus padres todavía estarían vivos. Pero ese no era el problema aquí. La profecía decía que si Voldemort iba a morir, Harry sería el que lo haría. Eso estaba perfectamente claro, aunque técnicamente entonces debería funcionar al revés. ¿Es por eso que tuvo tanta suerte cuando se trataba de salir de situaciones mortales? Pero al final todo volvía al mismo hecho innegable, sin importar cómo lo mirara. Si finalmente tuviera que enfrentarse a Voldemort, ¿no debería haberse estado preparando para ello durante la mayor parte de su vida? ¿Por qué lo enviaron con los Dursley en primer lugar? Dumbledore era reservado e incluso manipulador a veces, sí. Exasperantemente tranquilo y siempre buscando ver lo bueno incluso en las peores personas imaginables, seguro. Ocasionalmente rudo, definitivamente, le concedía eso al hombre. Extrañamente obsesionado con los dulces también. Pero una cosa no era estúpido. Dumbledore tenía una razón para cada maldita cosa que hacía, ya sea que la compartiera o no. Generalmente no. Harry simplemente no sabía cuál podía ser y eso lo volvía loco. Suspirando, Harry se puso de pie. No podía volver a Grimmauld Place ahora. No, había otro lugar que necesitaba ver. Ha pasado mucho tiempo, murmuró, poniéndose de pie. Mucho tiempo, en verdad. Godric solló. Cuidado por donde pisas ahora. Harry bajó a la calle cubierta de nieve sintiéndose incómodo. El ruido del autobús noctámbulo que desapareció rápidamente dio paso a la calma pacífica del pequeño pueblo que lo rodeaba. Era un pintoresco pueblo cubierto de nieve que lo rodeaba, sin un alma afuera excepto él. Las farolas de la calle atravesaban la creciente oscuridad, combinándose con las luces de las ventanas de las casas para llenar el área con un suave resplandor. Sacó su varita y la sostuvo plana sobre su palma. Señálame. La varita giró una vez antes de apuntar hacia su izquierda. Caminó lentamente por la calle, mirando a su alrededor y repitiendo el hechizo para asegurarse de que estaba en el camino correcto. Finalmente, se topó con lo que parecía un obelisco tallado con nombres, probablemente un monumento a algo. Sin embargo, cuando se acercó, el obelisco cambió de repente. Harry se quedó paralizado cuando una estatua de un hombre y una mujer que sostenían a un bebé se materializó ante él. Sus rostros estaban alegres, contemplando la plaza en eterno silencio. Realmente no tenía idea de qué hacer con esto. No era real. Todo lo que esa estatua podía representar no era real. Frunciendo el ceño ligeramente, Harry repitió el hechizo señálame y continuó por el camino. No tardó mucho en llegar a su destino. Podía sentir las barreras que rodeaban el edificio, aunque parecía una casa vieja como cualquier otra rodeada por un seto crecido desde donde estaba en la calle. Al acercarse, vio cómo la casa cambiaba drásticamente, lo que le hizo respirar profundamente. La casa parecía haber existido en dos épocas distintas. La parte delantera y el primer piso del lugar estaban casi perfectamente intactos. Sin embargo, un poco más atrás había un agujero enorme en el segundo piso, claramente abierto desde el interior. En el umbral de las instalaciones, Harry notó un cartel que estaba fijado a la puerta. En este lugar, la noche del 31 de octubre de 1981, Lily y James Potter perdieron la vida. Su hijo, Harry, sigue siendo el único mago que ha sobrevivido a la maldición asesina. Esta casa, invisible para los muggles, ha quedado en ruinas como monumento a los Potter y como recordatorio de la violencia que destrozó a su familia. Entonces, después de todo, aquí no vive nadie. Harry respiró profundamente, abrió la puerta y caminó hacia el sendero. De repente, tuvo una visión de Voldemort haciendo exactamente lo mismo hacía tantos años. Caminando por el sendero exactamente como lo estaba haciendo ahora, con la intención de asesinar a una familia de 3. Sacudió la cabeza ligeramente y abrió la puerta principal. Las lámparas parpadearon y cobraron vida con una luminiscencia mágica, como si hubieran percibido la presencia de una persona en la habitación. La sala principal de la planta baja presentaba una imagen muy diferente a la casi normal que se veía en el exterior.
Estaba de pie entre los restos de lo que claramente había sido un duelo muy rápido pero acalorado. Los muebles estaban por todas partes, rotos y en algunos lugares todavía medio transfigurados en otra cosa. Varias varillas de metal sobresalían de una pared como lanzas. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Teniendo en cuenta que su madre no pudo escapar, fue increíble el daño que se produjo en tan poco tiempo. Solo había un lugar en la habitación que no estaba marcado por la batalla. El área que conducía a la escalera en la parte trasera de la habitación. Harry se dio cuenta de que su padre probablemente murió allí mismo, luchando con todas sus fuerzas para salvar a su familia. La cocina era pequeña pero bien cuidada, a pesar de la guerra que se desataba en la habitación adyacente. La única evidencia de que algo había sucedido allí eran los otros extremos de las púas de metal que sobresalían de la pared. Frente a la cocina había una habitación cerrada que resultó ser un estudio una vez que logró entrar. Alohomora no funcionó, e incluso cuando intentó usar una pequeña maldición reductora en el pomo de la puerta, este simplemente lo ignoró. Sintiéndose frustrado, le gritó en Parcel y la puerta se abrió amablemente. Por supuesto que lo harías, ¿no es así? Harry entró en el estudio, que estaba muy bien cuidado. Había varias estanterías pequeñas alineadas en las paredes y terminaban en un escritorio que tenía varios papeles viejos y algunos sobres vacíos. Harry, curioso, cogió el primero y lo leyó. Sintonía, hola, hermana, ¿cómo estás? Sé que ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos, pero solo quería que supieras que estaba pensando en ti. Ojalá no nos obligaran a escondernos de esta manera. Nunca me han gustado las jaulas, como bien sabes, y por más maravillosa que sea esta cabaña, sigue siendo una jaula. Al menos ha sido una alegría estar con Harry. Por cierto, ¿cómo está Dudley? ¿Ya empezó a hablar? James y yo no podemos hacer que Harry se calle, no es que queramos que lo haga, por supuesto. Es tan inteligente. Creemos que Silly sigue intentando enseñarle palabras nuevas cuando no lo vemos. Gracias a Dios viene cuando puede, de lo contrario, probablemente me volvería loca por no ver a nadie. No he visto a Remus en un tiempo e incluso Peter pareció desaparecer del mapa. Es difícil creer que esos cuatro solían ser inseparables. Una vez que todo esto termine, me gustaría reunirme contigo. Sé que nunca nos llevamos muy bien porque yo, bueno, cambié. La muerte de mamá y papá hizo que las cosas fueran aún más difíciles. Pero ahora ambas somos madres y tú sigues siendo mi hermana. Aunque puedas ser tan seca como una lija con una piña metida en el culo. Con amor, Lirio. Harry se sentó en la silla del escritorio mientras releía la carta. Una carta escrita por su madre. Trazó la L con el dedo antes de volver a colocar la carta sobre la mesa, revolviendo los papeles con una mezcla de emoción y ansiedad. Había un par de cartas más escritas principalmente por su madre, aunque había una de su padre que estaba destinada a la profesora McGonagall. Aparentemente, estaban mucho más unidos de lo que ella jamás dejó ver. Reuniéndolo todo, encogió cada trozo de pergamino que encontró y lo metió todo en un bolsillo. Las leería todas con más detalle más tarde. El cajón más bajo contenía algo diferente. Un libro muy usado y sin título. Harry, curioso, lo apoyó sobre su regazo y lo abrió por el medio. El libro en realidad eran cartas, reunidas y unidas en un solo lugar, probablemente por arte de magia. Sin embargo, a diferencia de las que estaban esparcidas sobre el escritorio, estas cartas eran todas para y de las mismas personas. Para Seth, con amor, Lily. ¿Quién es Seth? Preguntó, hojeando las páginas al azar. Las fechas de las cartas, si estaba calculando bien, las situarían entre los últimos 2 años de su madre en Hogwarts y 1981. Haber escrito tantas cartas y tenerlas todas aquí, ¿nunca las envió? La curiosidad lo venció y Harry volvió a la primera página. Estaba fechada a principios de junio de 1976. A diferencia de todas las demás cartas, esta no era para Seth. No, esta era para Severus Snape, estúpido, idiota, falto de tacto, desagradecido. La voz de Harry se fue apagando a medida que la lista de insultos continuaba. Se saltó esa parte por completo y retomó la lectura donde estaba escrita la carta. Seth, ¿por qué? ¿Por qué tienes que ser tan malditamente estúpido? Y no me mires así, sé que lo estás haciendo de todos modos, todo ese orgullo de sangre pura con el que te rodean tus otros amigos te está envenenando. Sé que no crees en nada de eso, así que ¿por qué tienes que decir cosas así? Y a mí de entre todas las personas. Somos los mejores amigos por el amor de Dios. Te conozco de toda la vida. Solo estaba tratando de ayudarte también. ¿Crees que en realidad estaba del lado de ese idiota de Potter?
Es el bastardo más arrogante y egoísta que conozco. Él y sus amigos pueden irse al infierno por lo que a mí respecta. Me hace enojar tanto que, Harry parpadeó mientras las siguientes palabras se convertían en lo que claramente eran garabatos furiosos de ira contenida. Las palabras continuaron de una manera mucho más controlada poco después. Todo es tan frustrante ahora mismo. Quiero perdonarte, y sé que lo haré después de unos días, pero ahora mismo sigo muy enojada contigo, así que no te sorprendas si no hablo contigo entre clases durante un rato. De todos modos, ya casi es fin de año. Volveremos a casa pronto para el verano y te prometo que solucionaremos este estúpido lío. Y lamento lo que te respondí afuera. Fue grosero de mi parte, aunque tenía una buena razón para estar enojada. Amor, con el ceño fruncido pero aún así amor, Lily. ¿Mejores amigos? Se conocían de toda la vida. ¿Pero qué carajo y? Su madre, Lily Evans, fue la mejor amiga de Severus Snape durante su estancia en Hogwarts y lo conocía incluso antes de eso. Es más, de alguna manera, aunque Harry realmente no tenía idea considerando lo que acababa de leer, se casó con el enemigo más odiado de Snape nada más salir de la escuela y tuvo un hijo con él. ¿Cómo es que nunca se había hablado de eso? Sirius y Remus obviamente lo sabían, y él apostaría su bóveda de confianza a que Dumbledore también lo sabía. Por supuesto, ninguno de ellos dijo ni pío sobre el asunto. No, las únicas historias que le contaron fueron las felices de su madre y su padre, que en ese momento no pudo evitar cuestionar aún más. Su madre y Snape eran mejores amigos. ¿Cómo diría Ron esto? Las tetas caídas de Merlín. Sí, algo así. Harry leyó rápidamente el siguiente puñado de cartas, más interesado que nada en ver a dónde iba todo esto. Como esperaba, la ira de Lily se calmó cuando terminó el año escolar, aunque todavía no pudo hablar con él. Snape aparentemente tampoco estaba en casa ese verano. Poco a poco, las cartas se convirtieron en una especie de pequeño diario en puntos aleatorios. Harry solo llegó a leer un poco del verano antes de detenerse, cerrar el libro y guardarlo. Realmente no se sentía bien leerlo todo. Aunque su madre lo escribió, las cartas no eran para él, para empezar. Tal vez si alguna vez sintiera ganas de terminar con su vida prematuramente, le preguntaría a Snape sobre todo ello. Pasó rápidamente sobre el escritorio para asegurarse de que no se perdía nada y encontró un pequeño cajón debajo del escritorio que abrió para encontrar tres cosas unidas. 2 diarios encuadernados en cuero y un sobre con una sola palabra escrita en el frente. Harry. Así que sí escribieron algo, murmuró. Todo lo demás que había sucedido hasta ese momento quedó en el olvido. En cierto sentido, se sintió aliviado. Más que aliviado. Siempre había querido algo así, pero nunca había tenido sentido que sus padres le hubieran escrito una carta. ¿Por qué habrían esperado morir? La revelación de la profecía lo cambió todo. No había ninguna duda sobre por qué se habían escondido. Ahora, en sus manos, había algo que nunca imaginó que existiría. Miró a su alrededor, deseando quedarse más tiempo, pero sabía que no le haría bien quedarse allí más de lo que quería. En primer lugar, lo único que le impedía seguir adelante era controlar sus emociones. Al regresar a la sala principal, Harry subió las escaleras. El aire se volvía claramente más frío a medida que subía. Había 3 habitaciones, aparte del baño, en el segundo piso. La más cercana era una habitación de invitados, a juzgar por su falta de algo personal. La que estaba justo al lado, a su izquierda, era la habitación de sus padres. Harry examinó la habitación con interés. Había una pequeña fotografía de los tres en una de las mesas auxiliares, así como una de un bebé Harry y un gran perro negro, jugando frente a sus padres. Tomó las 2 y las guardó en un bolsillo. Las colocaría en el álbum que tenía. La habitación que quedaba contaba la historia de lo que había sucedido, al igual que la sala de estar de la planta baja. Su antiguo dormitorio estaba, aparte del enorme agujero en la pared, prácticamente intacto. Había algunos daños leves causados por el clima, lo suficientemente fuertes como para dejar una marca a través de las barreras que protegían la casa, pero aún así la habitación estaba limpia y ordenada. Podía ver claramente a su madre parada directamente entre él y la cuna donde estaba sentada la versión de él mismo de un año, sin darse cuenta del peligro que los esperaba. Era extraño cómo recordaba ese encuentro. Como si fuera la huella de una película, podía verlo desde su punto de vista, y también desde el de Voldemort. Un extraño recuerdo que fue despertado por los dementores en su 3er año, creado por la parte oscura de su mente. Sin embargo, sabía que era exacto, aunque era imposible explicar por qué. Su memoria le decía que Voldemort le había dicho que se hiciera a un lado y que no la matara al verla.
Eso en sí mismo no tenía sentido para él. ¿Qué significaba para él la vida de una mujer soltera, y además una nacida de mugles? Una que lo había desafiado varias veces. Pero él le había dicho que se hiciera a un lado, y ella no lo hizo. Le rogó que la matara a cambio de su vida. Y fue asesinada, justo ante sus ojos incomprensibles, en un destello verde. Voldemort se movió hacia la derecha de la cuna, por donde faltaba la pared, probablemente para tener un camino despejado entre él y su objetivo. El resto era historia. Harry se apoyó en la pared cerca del borde del agujero, mirando hacia el pueblo. Principalmente podía ver casas, pero un poco más allá una iglesia dominaba el cielo oscuro, junto a la cual había lo que parecía un cementerio. Miró hacia atrás, al lugar donde su madre fue asesinada, y luego al cementerio. Nunca le dijeron dónde estaban enterradas. Era solo otro punto en la lista de cosas de las que nadie hablaba. La gente pensaba que no era importante, que él no querría verlos. Quizás que sería demasiado débil para manejarlo o que ya tenía suficiente con su vida tal como estaba. La palabra cierre significaba algo para alguien. Un crujido a su derecha atrajo su atención hacia el borde del agujero al que se aferraba. Bueno, al menos inconscientemente intentaba aplastarlo. Lo soltó lentamente, permitiendo que algo de sensibilidad volviera a su mano. Como no quería volver a caminar por la casa, Harry se dejó caer del agujero del segundo piso al suelo y lanzó un encantamiento amortiguador para evitar lastimarse. Volvió a mirar la casa una vez más antes de regresar a las calles, donde las ruinas volvieron a parecerse a otra casa. Dudaba que alguna vez volviera allí. Le tomó solo unos minutos llegar al cementerio. Saltó el muro de piedra abajo y miró la lápida más cercana. Decía el nombre de una mujer que no reconoció, aunque había muerto hacía más de 50 años. Harry comenzó a moverse por las filas una por una, leyendo los nombres en las lápidas. Había avanzado un poco antes de recibir su primera sorpresa. Dumbledore. Harry se inclinó rápidamente. El nombre le llamó la atención en cuanto lo vio. Kendra Dumbledore, 1855-1899. Ariana Dumbledore, 1885-1899, leyó. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Se puso de pie y se apoyó sobre las puntas de los pies. Genial, más misterios. Porque honestamente, ¿cuántas familias Dumbledore había? Siguió adelante, mirando hacia atrás una vez más mientras dejaba las tumbas de los dos Dumbledore. La siguiente tumba que atrajo su atención era una que parecía antigua. Estaba muy desgastada y solo el nombre Ignotus era legible. Sin embargo, lo que era realmente diferente en esta tumba era que tenía una marca extraña. Un triángulo equilátero que tenía un círculo inscrito en su interior que tenía una línea vertical que lo dividía por la mitad. Lo archivó para preguntarle a Hermione sobre eso más tarde. Considerando que no solo había mugles enterrados allí, podría ser algo mágico. Finalmente, por fin, Harry lo encontró. Sus padres tenían una lápida de mármol blanco que parecía bastante bien cuidada. Bajo sus nombres leyó la frase: el último enemigo que será destruido es la muerte. Harry se sentó en el suelo frente a la lápida. Se estremeció de repente, de una manera que no tenía nada que ver con el frío que lo rodeaba. Fue duro verlos así. Realmente duro. Esperaba que estuvieran allí, pero al mismo tiempo no era así. Una parte de él todavía sentía que de alguna manera estaban flotando en algún lugar, vigilándolo o algo igualmente infantil. Esto era algo definitivo. Además, no era algo que sucedía todos los días y que una persona se topaba con la tumba de sus padres. Se sentía tan poco preparado. Se le hizo un nudo en la garganta. Esto no estaba bien. Deberían estar allí. Aquí, con él. No allí abajo, donde no podía alcanzarlos. Tragó saliva y volvió a mirar los nombres. ¿Qué debería decir? ¿Debería decir algo? No era como si pudieran oírlo. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Lamento que me haya llevado tanto tiempo venir a visitarlos a ambos. Nadie me habló de este lugar. ¿Cómo? Harry se interrumpió de nuevo, sintiéndose como un tonto. ¿Cómo has estado? ¿De verdad? Al principio, todo era lento, sus divagaciones eran algo aleatorias, pero con el tiempo se convirtieron en un flujo tan continuo que apenas había indicios de dónde terminaba cada pensamiento y comenzaba el siguiente. Sobre cualquier cosa que le viniera a la mente. Quidditch, clases, incluso sus estúpidos problemas con las chicas, y, finalmente, su aparente destino. Los minutos transcurrieron y finalmente su voz se apagó, dejándolo mirando con nostalgia los nombres grabados.
Finalmente, simplemente se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza contra el frío mármol. Maldita sea, murmuró, cerrando con fuerza los ojos que le dolían. De repente, las campanas de la iglesia sonaron suavemente. Su melodía era arrastrada pero relajante. Miró su reloj y vio que era medianoche. ¿Realmente había estado sentado allí durante tanto tiempo? ¡Feliz Navidad, mamá! Papá. Se lanzó otro hechizo de calentamiento y luego sacó la capa de invisibilidad. Después de colocarse una simple alarma a su alrededor, se cubrió con la capa y se apoyó contra la lápida. Sabía que allí no estaba más seguro. Sabía que todavía hacía frío y que estaba en un cementerio. Pero aún así, tal vez pasaría al menos una parte de su Navidad con sus padres. Aunque solo fuera en espíritu. XXXX. Harry se despertó con dolor de espalda, pero por lo demás se sentía renovado. El cielo estaba azul sobre él y el suelo estaba cubierto de blanco. Podía oír el sonido de los fieles en la iglesia junto al cementerio, así como un poco de alegría que venía de las calles. Claramente, Godric Hollow era un lugar agradable el día de Navidad. Miró su reloj y vio que eran casi las 10. Debería volver a Grimmauld Place. Sin duda, todos estaban preocupados por su desaparición. Manteniéndose bajo la capa, Harry se despidió de sus padres con la promesa de visitarlos más. Sin embargo, antes de irse, conjuró algunas flores para dejarlas en la cabecera de la tumba, una acción que repitió también en la tumba de Dumbledore. Bueno, ¿por qué no? Una vez solucionado el problema, dio un pequeño giro y desapareció con un pequeño ruido metálico. Fiel a su palabra, Sirius había incluido la aparición en su entrenamiento el verano anterior y la había practicado en exceso, por muy incómoda que fuera, reduciendo los disparos como si fueran crack a algo mucho más razonable. Con un poco más de trabajo, incluso podría deshacerse del pequeño ruido metálico. Segundos después, estaba cerrando la puerta del número 12 de Grimmauld Place detrás de él. Harry. Dijo Sirius, luciendo aliviado mientras lo abrazaba. No respondiste a mis llamadas al espejo, y me preocupé cuando no regresaste anoche. Tonks dijo que estarías bien, pero aún así, era Nochebuena, ¿sabes? Lo siento, Sirius dijo Harry en tono de disculpa. Anoche no estaba en el estado adecuado para hablar con nadie. Estaba en el valle de Godric. Sirius se quedó helado al oír el nombre. ¿Los viste? Preguntó finalmente, luciendo triste. Sí, confirmó Harry. Sinceramente, no sabía que estaban allí hasta que me topé con la tumba. No era la mejor manera de averiguarlo. Maldita sea, lo siento mucho, Harry, debería haber hecho arreglos para que fueras a verlos tan pronto como pudieras, dijo de inmediato. Está bien, Sirius, no fue tu responsabilidad. Lo fue, insistió. No he estado allí en mucho tiempo. Visité a James y a Lily justo después del incidente de los dementores al final de tu tercer año. Les prometí que te cuidaría como debía. Sí, lo eres, le aseguró Harry. ¿Dónde están todos? Preguntó, mirando a su alrededor. ¿Han ido a visitar al señor Weasley? No, lo están planeando para la tarde, dijo Sirius. Todos están en la sala de estar jugando con sus regalos. Obviamente no has abierto ninguno de los tuyos, así que entra. Los padres de Hermione también están aquí. Aparecieron con ella hace 2 días. Sirius, Joey está bien, lo interrumpió, poniéndole una mano en el hombro. Nadie te culpa, y Hermione les dio un sermón a todos en cuanto se enteró de lo que había pasado. Estoy seguro de que también tiene uno para ti, pero al menos tiene el sentido común de no hacerlo en una habitación llena de gente. Harry se rió un poco ante esto. ¿Dijiste que sus padres están aquí? Sí, los trajo para que pudieran conocer mejor a sus amigos y sus familias. Dumbledore nos dio otro de esos papeles secretos para que lo leyeran. De todos modos, es hora de ir a socializar y abrir los regalos, dijo Sirius, guiando a Harry hacia la sala de estar. El señor Potter anunció en voz alta, antes de entrar detrás de él. Harry. Se escuchó el grito de sorpresa proveniente de toda la habitación. Casi de inmediato, Hermione lo abrazó con fuerza. ¿Dónde has estado? Hemos estado muy preocupados. Lo siento, necesitaba un poco de tiempo a solas, dijo de inmediato, mirando a los demás en tono de disculpa. Tenía que aclarar algunas cosas. Ya era hora de que volvieras, dijo Ron, lanzándole algo que él atrapó reflexivamente detrás de la espalda de Hermione. Un regalo. Te he estado esperando toda la mañana. Harry sonrió. Era exactamente el tipo de saludo que necesitaba de su amigo. Bueno, estoy aquí, así que adelante, dijo, señalando el regalo que estaba en el regazo del niño.
Mientras Ron abría su regalo, volvió su atención a Hermione. Hablaremos más tarde, le dijo suavemente al oído antes de agarrarlo del brazo y tirar de él en una dirección. Ven a saludarme y no te vayas corriendo. Bueno, supongo que se lo merecía. XXXX. Acosar. De vuelta aquí. Tonks parpadeó mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz del sótano. Harry desapareció escaleras abajo poco después de haber cenado en Navidad con todos los demás, alegando cansancio. Considerando todo lo que estaba pasando últimamente, nadie podía culparlo por querer dormir un poco más, y lo dejaron ir sin cuestionarlo. Por supuesto, después de pasar tanto tiempo con él, Tonks lo sabía mejor. Algo lo estaba molestando, mucho. Podía verlo en su postura y en sus ojos cuando él no se dio cuenta de que ella lo estaba mirando. Harry estaba recostado en uno de los sofás, con la mirada fija en algo que tenía en las manos y que sostenía frente a su cara. Cuando Tonks se sentó a su lado, la miró pero no hizo ningún otro movimiento. ¿Qué es eso?, preguntó ella señalando el sobre. Una carta de mis padres. La encontré anoche en la antigua casa de mis padres. La miró de nuevo. Ya sabes, en Godric's Hollow. ¿Ahí es donde estuviste todo este tiempo? Un poco, ¿y quieres que me vaya? Harry simplemente se encogió de hombros. Bueno, de todos modos, dijo ella, cruzándose de brazos, solo quería asegurarme de que estabas bien. No me engañaste arriba. Creo que te conozco lo suficiente como para saber cuando estás en una rutina. Supongo que sí, dijo después de un segundo, dejando el sobre la mesa de café. Seré sincero, tengo miedo de lo que pueda haber ahí dentro. Tonks se quedó en silencio durante un minuto antes de responder, su expresión se suavizó un poco. Al menos puedo pensar en 3 palabras, cualquier otra cosa es solo un extra. Sí, tienes razón. Gracias, Nim. Cuando quieras, Harry, dijo ella, pasándole un poco la mano por el pelo. Voy a irme a la cama. Si necesitas hablar de cualquier cosa, ven y toca a la puerta. Está bien, buenas noches. Ella hizo un breve gesto con la mano y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Harry suspiró profundamente tan pronto como ella se fue. Una parte de él quería que se quedara, pero sabía que necesitaba estar solo para esto. Respiró profundamente, abrió el sobre y sacó el pergamino doblado. A veces realmente odio a James. Harry se sentó tan rápido que el sobre que descansaba sobre su pecho salió volando al suelo. No me malinterpretes, lo amo hasta la muerte, pero hay momentos en los que ese viejo idiota de Potter se hace notar y quiero darle una paliza. Lo siento, Harry, te prometo que lo convenceré de que deje de comportarse como un idiota con esto. Él estaba en contra de la idea de esta carta desde el principio, insistiendo en darse por vencido. Así que lo estoy haciendo sin que él lo sepa. No es como si pudiera entrar al estudio si yo no quiero. Si estás leyendo esto, y Dios, espero que no sea así, entonces perdimos. De todos modos, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste, así que al menos hicimos algo bien. Puede que James y yo no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero en una cosa sí estamos de acuerdo. Tú eres lo más importante en la vida de ambos. Quedarnos encerrados para evitar que te atacaran fue algo en lo que coincidimos que valió la pena el sacrificio. Solo vemos a Sirius en la casa, aunque Dumbledore nos visita de vez en cuando. Por lo demás, paso la mayor parte del día contigo, no es que me queje. Eres tan adorable que es difícil imaginar que alguien quiera hacerte daño, para empezar. Aunque puede ser una molestia. Corriendo por todos lados y metiéndose en problemas. Lo entenderás cuando tengas un hijo algún día. Harry volvió a leer el párrafo, casi sin poder creer lo que decía. Eran solo y tonterías sin sentido. La mayor parte, en cualquier caso. Las líneas que seguían fluían de la misma manera, pero podía ver las marcas claras de borrado y reescritura mágicos que ocurrían una y otra vez. Perdiendo la paciencia, pasó directamente al último párrafo, cerca del final. Admito que esta carta probablemente parezca rara. He estado volviendo a ella durante semanas y semanas. Simplemente no sé qué más decir. Todo parece tan insignificante considerando lo que se supone que es. Bueno, ¿qué más hay para decir aparte de que te amo con todo mi corazón y nada cambiará eso jamás? Ni las profecías, ni Voldemort, ni la muerte, ni nada. Eres el pequeño rayo de sol más brillante que jamás conoceré. Cualquier cosa que hagas con tu vida me hará sentir orgullosa de ti, así que sigue tu corazón y logra tus sueños. Te amo, Harry. Tu madre, Lily. Bueno, al menos llegaste allí, dijo con una pequeña sonrisa, sintiéndose mejor ahora que veía lo que necesitaba.
Rápidamente se transformó en una mueca de disgusto cuando le dio la vuelta al papel y lo encontró en blanco. Tampoco había otros papeles en el sobre. A diferencia de mi querido padre. Aparentemente su madre no pudo convencerlo de que escribiera algo antes de que los mataran. Harry dejó caer la carta sobre la mesa de café y se reclinó en el sofá. Yo también te amo, papá. Se escuchó un clic bajo cuando la puerta del sótano se abrió lentamente antes de volver a cerrarse. Acosar. Sabía quién era. Incluso sin oír su voz, lo habría sabido. Unos pasos firmes acercaron la presencia familiar. ¿Estás bien? Tonks me dijo que debería ir a ver cómo estás. Harry la miró antes de volver a mirar el techo. Nim siempre hacía lo que quería sin preguntar, aunque estaba claramente lo suficientemente preocupada como para enviar a Hermione abajo a pesar de su deseo de estar solo. Oye, ¿qué pasa? Harry sintió que el sofá se hundía ligeramente cuando ella se sentó a su lado. Un pequeño jadeo le indicó que finalmente había notado la carta. Oh, Harry, dijo suavemente. Estoy bien, Hermione dijo al instante, mirándola a los ojos por un segundo antes de cerrarlos y ponerse más cómodo. ¿Te importa si me quedo? Preguntó. Harry simplemente se encogió de hombros, aunque se movió más hacia el sofá para darle más espacio. Gracias. XXXX. Los días posteriores a Navidad, un grupo de personas bastante tranquilo se quedó en Grimmauld Place. Todavía normal, pero ciertamente carente de la energía habitual que impregnaba la casa. Hermione pasó algún tiempo con sus padres, aunque se enterró principalmente en libros seguros de la biblioteca Black. Los Weasley eran tan normales como siempre. Ron holgazaneaba y jugaba al ajedrez, Ginny escribía cartas a sus amigos y leía, los gemelos desaparecían para trabajar en su próximo proyecto y la señora Weasley deambulaba por ahí, haciendo las comidas y limpiando de vez en cuando. Lo único que realmente interrumpía sus actividades diarias era que todos visitaban al señor Weasley en San Mungo todos los días después del almuerzo. Harry se unió a ellos la primera vez, pero rechazó las otras, ya que no quería particularmente mezclarse más de lo necesario. Aún así, no se aisló por completo. Pasó tiempo con todos ellos. Particularmente con Hermione y Tonks cuando estaba allí, a veces hablando, a veces simplemente apreciando su compañía. Ambos tenían efectos calmantes en él. Para mantenerse ocupado, se dedicó a practicar su aparición. No le exigía demasiado tiempo, teniendo en cuenta que ya sabía cómo aparecerse desde hacía meses, y ahora simplemente se dedicó a practicar para hacer el menor ruido posible cada vez que lo hiciera. Estaba decidido a hacerlo en la nada. El movimiento de torsión también era muy molesto. ¿Podría deshacerse de eso también? Y luego, a medida que se acercaba lentamente el año nuevo, Harry encontró algo más para ocupar su tiempo. Mirar el mapa del merodeador. Bueno, más específicamente un par de puntos en el mapa. Me sorprende que no conozcas ese hechizo. Va muy bien con tu personalidad, ¿sabes? Palos y piedras, Potter dijo Daphne, aunque no había ningún ardor en sus palabras. Harry se limitó a reír. Sabía que trabajar uno a uno con el Slytherin de pelo negro sería entretenido. Bromas aparte, creo que es bueno saberlo. ¿Quieres que te lo enseñe? Solo dame un segundo, déjame pensar, dijo, mirando su varita. Se sentó en una de las cajas que estaban esparcidas por el área inmediata. Como era su última sesión de DA antes del descanso, quería estar absolutamente segura de que estaba aprovechando la breve sesión de tutoría de la mejor manera posible. Seguro. Harry aprovechó la oportunidad para mirar al resto de los estudiantes. Todos se comportaban bien. La gente estaba trabajando principalmente en aturdir, aunque algunos se tomaban descansos y observaban a los demás. Sus ojos se posaron en la espalda de Jo. Su cabello bailaba mientras esquivaba de izquierda a derecha, evitando los hechizos punzantes de Marietta mientras devolvía el fuego. Pasó un rato con él distraído de esta manera antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y se volvió hacia Daphne, que lo estaba observando en silencio. Lo siento, ¿estás listo? ¿Vas a preguntarle? Harry tosió levemente. ¿Un qué? Daphne le dirigió una mirada inexpresiva. No juegues, Potter, ya sabes a qué me refiero, respondió. Harry observó a la Slytherin que tenía delante por un momento. No era como si fueran algo más que conocidos con un poco de relación de estudiante-profesor, pero Daphne estaba cómoda de alguna manera. A veces era más fácil hablar con alguien a quien no conocías tan bien, pensó. Supongo que sí, admitió finalmente, mirando a Cho por un momento. Daphne tenía una expresión extraña en su rostro. Si tuviera que describirla con palabras, parecía frustrada.
Entonces, ¿qué estás esperando? Dijo. Sabes que está más que interesada en ti. Sé que no eres ciega. Esto lleva ocurriendo meses. Así que deja de alargarlo y pregúntale. No puedes culparme por estar nervioso, nunca he hecho esto antes, dijo rápidamente, sintiéndose descontento. Ella lo hizo parecer como si invitar a salir a una chica no fuera gran cosa. ¿Un Gryffindor que no quiere asumir el mando? Me he quedado sin palabras. Eso fue bastante prolijo para no tener palabras, dijo Harry secamente. Bueno, nunca lo descubrirás si no lo haces. Harry la observó sintiendo una mezcla de confusión y fastidio. ¿Desde cuándo te importa tanto? Daphne lo miró desconcertada. Es enloquecedor verlos juntos, ¿te das cuenta de eso, verdad? Sin mencionar que Tracey lo menciona cada vez que los ve en el mismo lugar, así que ahí voy yo tratando de ignorarlo. Harry negó con la cabeza. ¿Quién habría pensado que llegaría el día en que Daphne Greengrass me animara a hacer algo más que poner mi varita en un lugar desagradable y... lo que sea, Potter? ¿Qué pasa contigo? Daphne arqueó las cejas. ¿Qué? Estoy siendo sincero contigo. Daphne lo observó en silencio durante unos segundos. No me interesan demasiado las citas, dijo finalmente. Y antes de que digas nada, solo salí con Malfoy porque hubiera sido malo para mí rechazarlo de entrada y no me di una salida cuando me lo pidió. Al menos después pude decir que no estaba interesada. ¿Otros chicos te han invitado a salir antes? Preguntó, ahora curioso. Unos cuantos, dijo ella encogiéndose de hombros. Parece que no te impresionó tanto. No, me resulta difícil gustarles chicos que no tienen el más mínimo interés en mí, más allá de que tengo una cara bonita. Esta vez fue el turno de Harry de levantar las cejas. ¿Qué? Dijo ella, un poco a la defensiva. No soy estúpida. Sé que no soy fea. Incapaz de contenerse, Harry dejó escapar un pequeño resoplido. Inmediatamente Daphne lo miró con el ceño fruncido. ¿No estás de acuerdo? No, no, dijo rápidamente, sacudiendo la cabeza. Concéntrate en esa actitud tuya y creo que serás el partido perfecto. Daphne lo miró con los ojos entrecerrados durante unos segundos antes de sonreír con sorna y reclinarse un poco en su asiento. Nunca pensé que llegaría el día en que el niño que vivió me felicitaría por mi aspecto, dijo. Tenía una expresión de gran satisfacción en el rostro. Ciertamente, no era una que él la hubiera visto antes. Perfecto suena bien, incluso viniendo de ti. Harry la miró confundido antes de darse cuenta de que indirectamente había dicho que se veía perfecta. Sintiéndose avergonzado, volvió a concentrarse en yo. ¿Entonces crees que ella dirá que sí? No, a menos que se lo pidas en serio en lugar de solo pensarlo, dijo Daphne, y su voz recuperó ese tono de impaciencia. Eres un Gryffindor, ¿no? Si te interesa una chica, simplemente invítala a salir. Ahora deja de pensar en ella y concéntrate en lo que deberías estar. Quiero terminar este hechizo antes de que termine la reunión. Sí, Daphne era una existencia de la que no estaba muy seguro. Tracey, por otro lado, oye, amigo, Dumbledore está aquí. Quiere hablar contigo. Harry salió de sus pensamientos al ver a Ron de pie en la puerta, con los brazos llenos de túnicas limpias. ¿En serio? ¿Sobre qué? Ron se encogió de hombros y se dio la vuelta para marcharse. No tengo idea. Está esperando abajo en la cocina. Mientras Ron se alejaba, Harry se recostó en su asiento, preguntándose qué debía hacer. Iría a ver qué quería el director, sin duda, pero no estaba seguro de cómo reaccionaría exactamente cuando viera al hombre. Harry ya estaba bastante molesto por su repentina falta de comunicación, así como por las horas que pasaba intentando limitar sus movimientos fuera de Hogwarts, pero eso era una nimiedad comparado con la profecía, y tampoco sabía exactamente cómo se sentía al respecto. Harry sacudió la cabeza y se dio un par de palmadas en las mejillas para sentirse más despierto. No tenía sentido preocuparse por algo así. A veces era bueno planificar y pensar. Otras veces era mejor seguir el lema no oficial de Gryffindor. Al diablo, simplemente hazlo. Harry, me alegro de verte. ¿Cómo has estado? Preguntó Dumbledore cuando el chico entró en la cocina y cerró la puerta tras él. El director estaba sentado a la mesa con una taza de algo que despedía un poco de vapor. Sirius se apoyaba en una encimera a un lado mientras la señora Weasley se ocupaba de otras cosas en la parte trasera de la cocina. Remus estaba en el otro extremo de la mesa con los pies en alto, aparentemente durmiendo la siesta. ¿Quería verme, profesor?, dijo brevemente, haciendo que tanto la señora Weasley como Sirius lo miraran, aunque ninguno dijo nada. Remus permaneció con los ojos cerrados, aunque su nariz se torció ligeramente.
Muy bien, entonces no le estaba gritando al hombre. Genial. Eso todavía no significaba que se comportaría lo mejor posible. Vayamos al grano, dijo Dumbledore asintiendo con la cabeza. ¿Han tenido otros casos como el de Nagini? No, ha sido normal, respondió. Bien. Como sin duda habrás llegado a la conclusión, existe una clara conexión entre tú y Voldemort que va más allá de lo que realmente entendemos. Harry asintió. Si eres capaz de conectarte con él, entonces él debería poder hacer lo mismo contigo. Obviamente, esta es una situación poco ideal. En particular, porque él es mucho más versado en las artes mentales que cualquiera de nosotros. ¿Y si pudiera usar la conexión para obtener información para la orden? Preguntó Harry. Era una de las pocas ventajas que se le ocurrían para la conexión, incluso estando allí. Podría darnos una ventaja. Muy cierto, sin embargo, en este momento no tienes forma de controlar esa conexión, ni sabes que si llegaras a observar algo, Voldemort no se daría cuenta y en su lugar lo usaría para darnos información falsa. No podemos arriesgarnos a que manipule ninguno de nosotros. Harry se encogió de hombros. Dumbledore tenía razón. Entonces, ¿qué querías? Preguntó Harry. Con la forma en que Dumbledore estaba actuando desde el verano, el hecho de que estuviera allí hablando con él en persona significaba que probablemente quería algo que a Harry no le gustaría. Si bien hay muchas cosas que podría desear, Harry, comprendo que obligar a las personas a hacer cosas solo porque parece que es el curso de acción correcto no siempre funciona. Solo estoy aquí para ofrecerte una opción. Harry parpadeó. Bueno, eso fue un poco inesperado. Muy bien, ¿y qué es? Deseo que aprendas oclumancia, dijo Dumbledore. Considerando todo lo que está sucediendo, así como lo que tendrás que enfrentar, creo que es el mejor camino a seguir en este momento. No es una mala idea, dijo Harry, pensándolo bien. Sería fantástico aprender oclumancia. Saberlo no haría más que beneficiarlo. Por supuesto, existía una trampa, todavía no mencionada, pero inevitable. Yo también lo pensé, convino Dumbledore con una sonrisa. Sin embargo, el nivel que necesitarías alcanzar, así como nuestro marco de tiempo, nos presentan un pequeño dilema. De hecho, hay un número muy pequeño de personas que realmente podrían enseñarte hasta ese punto. Si fuera una cuestión de oclumancia pura lo que permitiera a una persona enseñar de manera efectiva, entonces no sería tan problemático. Sin embargo, la vía rápida, como dirían, requiere que el maestro sea más que experto en legeremancia. Dumbledore dejó escapar un pequeño suspiro. En otras palabras, la única persona capaz de enseñarte es el profesor Snape. Snape. Gritó Sirius en estado de shock. ¿Quieres poner a Harry y a ese caldero de pelo grasiento juntos en una habitación? Para entrenar en oclumancia. Dumbledore no pareció verse afectado por el tono de voz de Sirius, a pesar de la proximidad. Se limitó a girarse para encarar al hombre con una pequeña sonrisa. ¿Pasa algo, Sirius? ¿Existe? Por supuesto que existe. Odia a Harry. Lo sabes. Severus sabe que no debe permitir que sus opiniones personales afecten su trabajo, dijo Dumbledore, claramente divertido por la reacción de Sirius. Esa es, sin duda, la mayor estupidez que te he oído decir jamás. Tipo sí. A pesar de lo que puedas pensar de él, Severus nunca me ha decepcionado, ni espero que lo haga jamás. Está bien, soy el único aquí que entiende lo ridículo que es esto y... Sirius. Interrumpió el hombre mientras Harry golpeaba la mesa para llamar su atención. Basta. El director dijo que tendría una opción. En efecto, lo hice. Estoy muy consciente de las opiniones que tienen el uno del otro. Bien, dijo Sirius, luciendo un poco satisfecho. No hay forma de que, lo haré. Sirius miró a Harry con cara seria antes de rodear la mesa hasta donde estaba él y agarrarlo por los hombros. Muy bien, ¿quién eres y qué has hecho con mi ahijado? A veces es necesario sacrificar una cosa para conseguir otra. Harry creyó ver un destello en el rostro de Dumbledore, pero lo atribuyó a un efecto de la luz. Sinceramente, tengo mucho más que ganar de lo que podría perder, así que ¿por qué no? Y era verdad. Una oportunidad de aprender oclumancia de cualquiera era algo grandioso, pero esto también resolvía un problema al que aún no había encontrado una solución. Como descubrió recientemente, Snape y su madre eran mejores amigos. No mencionó esto ni con Sirius ni con Remus, ya que no quería que ninguna información que pudieran tener se viera potencialmente influenciada por su opinión sobre el propio Snape. Aún así, Harry no tenía ni la menor idea de cómo podría preguntarle sobre su madre sin que lo echaran a patadas.
Apenas se toleraban en clase, por lo que la idea de que el hombre se sentara y sintiera nostalgia por su estudiante menos favorito era ridícula. Aquí, Dumbledore inadvertidamente le proporcionó a Harry exactamente lo que necesitaba. No había forma de que dijera que no. ¿Estás seguro de esto?, dijo Sirius frunciendo el ceño. Harry asintió. Bueno, no te detendré, pero te deseo suerte. Si te causa algún problema, no dudes en maldecirlo. Ya sabes algunos buenos. Dudo que lleguemos a ese punto, dijo Dumbledore. Observaba a Harry con algo que parecía orgullo, aunque también había sorpresa. Debo decir que no esperaba que aceptaras tan fácilmente. Harry miró fijamente a Dumbledore. Debe saber, profesor, que ahora no confío en usted como antes. Sin embargo, hizo una pausa y su expresión cambió a algo un poco más descontento. Aún confío en usted, por más loco que crea que pueda ser a veces. Solo puedo esperar ser más merecedor de esa confianza en el futuro. Harry puso los ojos en blanco. Era algo muy típico de Dumbledore. ¿Hay algo más?, preguntó, a lo que Dumbledore negó con la cabeza. Está bien, entonces me voy a la biblioteca. Sin embargo, en la puerta se detuvo. Pero antes de irme, solo quería saber, ¿hay algo que necesite decirme, director? Harry entrecerró los ojos ligeramente. ¿Algo en absoluto? Dumbledore dejó escapar un pequeño suspiro, pasándose una mano por su larga barba mientras miraba al techo. En efecto, Harry. Tenemos muchas cosas que discutir. Sin embargo, todavía no es el momento. Pronto hablaremos, te lo prometo. ¿Estás seguro? Sí. Harry cerró los ojos por un momento antes de volver a mirar al director y, por primera vez, Dumbledore sintió como si Harry casi estuviera mirando a través de él. Está bien. Hasta entonces. Harry se dio la vuelta y salió de la cocina. La puerta se cerró silenciosamente tras él. Todos miraban a Dumbledore con inquietud. El hombre, sin embargo, mantuvo la mirada fija en la puerta, con una mezcla de emociones en su rostro que iban desde el cansancio hasta la satisfacción. Hasta entonces. XXXX. Gracias por venir a almorzar conmigo, Harry, y también por el té. Agradezco tu visita. Por supuesto, Hagrid. Siempre es un placer pasar a visitarnos. Era el día después de Año Nuevo. Sintiendo la necesidad de alejarse de Grimmauld Place, Harry envió a Hedwig a ver a Hagrid, quien le respondió de inmediato que le encantaría verlo. Terminaron almorzando en las Tres Escobas, donde se les unió la pechugona Rosmerta mientras ella se tomaba un pequeño descanso, seguido de un té en su casa en los terrenos. Parecía que este año en particular Hagrid estaba lidiando con un aumento de la maldad en el bosque prohibido, ya que a menudo todavía tenía heridas visibles, aunque nada como cuando regresó por primera vez. El semigigante le dijo a Harry que las criaturas se estaban volviendo inquietas últimamente y que tuviera mucho cuidado cuando estuviera al aire libre, particularmente cerca del bosque. Bueno, ¿y ahora qué?, murmuró Harry mientras comenzaba a regresar al castillo. Aunque la visita a Hagrid estaba planeada, se había olvidado de que si terminaba en los terrenos, en realidad no tendría forma de salir fácilmente de ellos por sí solo. Uno de los pasadizos secretos fuera de los terrenos probablemente era su mejor opción, por molesto que pudiera ser. O simplemente podía quedarse en la escuela. Al final, realmente no importaba mucho. Harry se detuvo en la nieve y sacó el mapa del merodeador. El castillo estaba prácticamente vacío, salvo por los profesores y un puñado de estudiantes. Sus ojos captaron dos puntos familiares junto al lago. Tracey Davis y Daphne Greengrass. Solo le tomó un segundo salir y cruzar el terreno cubierto de nieve. XX. ¿Estás seguro de que no pasa nada? Daphne miró a su mejor amiga antes de dejar escapar un pequeño suspiro. Volvió a concentrarse en su tarea actual. Lanzar bolas de nieve lo más lejos que pudiera sobre el lago helado. Era extrañamente satisfactorio. Tracey, ¿cuántas veces vas a preguntar eso?, dijo mientras dejaba que la bola de nieve volara. Formó un bonito arco antes de encontrarse con su final en el hielo, entre una pequeña capa de nieve. No sé, probablemente un par más hasta que dejes de ser tan gruñón. No, frustrado. No, irritante. Sí, lo eres. Ahora puedes parar de hacer eso. Le espetó Tracey, haciendo que Daphne sonriera levemente. Pareces impaciente últimamente. Tal vez lo sea, respondió ella encogiéndose de hombros. Aunque podría decirte lo mismo. Tracey frunció el ceño pero no dijo nada a cambio. En lugar de eso, recogió un puñado de nieve y se unió a su amiga, dando cuerda y lanzando la bola de nieve. Voló bastante más lejos que la de Daphne antes de caer con una explosión igualmente nevada.
Presumir intentó encontrar algo de lo que hablar y se quedó con lo único que había estado evitando activamente durante días. Entonces, ¿crees que lo hizo él? ¿Quién hizo qué? Tracey se permitió un momento de contemplar la expresión desconcertada de Daphne antes de continuar. Por supuesto, puede que no sea un Gryffindor prejuicioso, pero sigue siendo un Gryffindor. No sonaba tan seguro cuando hablé con él. Qué gran amigo para darle una charla motivadora al chico. Oh, cállate. Esta vez fue el turno de Tracey de ocultar una sonrisa. Claro, Daphne parecía indiferente a todo eso, pero había cambiado desde el comienzo del año escolar. Ambas lo habían hecho. Si alguien les hubiera dicho en el expreso de Hogwarts que eventualmente pasarían tiempo regularmente con miembros de las otras tres casas mientras trabajaban juntas en cualquier cosa, olvidándose del hecho de que Harry Potter les estaría enseñando, entonces se habrían reído hasta enfermarse. Eso sin contar cuánto había cambiado también personalmente su opinión sobre Gryffindor. Bueno, si han empezado a salir, entonces eso va a iniciar toda una nueva ola de chismes. Justo lo que la escuela necesita, dijo Daphne. Más charlas sobre Potter. Sí, Tracey pareció dudar un momento antes de empezar de nuevo. Oye, ¿crees que Harry? ¿Hago qué? No, es él, dijo Tracey rápidamente, señalando detrás de su amiga. Efectivamente, quien se dirigía directamente hacia ellas era nada menos que el niño que vivió, quien, al ver que finalmente lo notaron, les hizo un gesto con la mano. Tracey le devolvió el saludo automáticamente. ¿Qué está haciendo aquí? Preguntó Daphne confundida, quitándose la nieve de las manos. ¿No se ha ido a casa? Yo también lo pensé. Medio minuto después, el Gryffindor se estaba quitando la nieve de los pantalones delante de ellos. Hola, Tracey, Greengrass dijo. Feliz Navidad y próspero año nuevo, por cierto. ¿Cómo han ido las vacaciones? Ah, gracias, estuvo bien, dijo Tracey, todavía un poco sorprendida por su repentina aparición. Lo mismo digo. ¿Pero no fuiste a casa para Navidad? Harry hizo una mueca y sus ojos se alejaron por un momento. Supongo que sí, volví temprano. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con el fiscal del distrito? No realmente. Daphne, eso llamó su atención de inmediato. ¿Saldrás conmigo?